de mediados del siglo XVI que dio origen a esta hermandad, y vamos a ver un poco también la evolución histórica, y con Lola vamos a ver la iconografía, y con María José Caldero vamos a hablar también de la coronación. En primer lugar, como tenemos un tiempo limitado y muchas cosas que ver y que contar y que disfrutar, porque venimos aquí, la cultura es para pasarlo bien, esto no es un tostón que a ver que nos van a contar, sino que vamos a intentar, y yo creo que lo vamos a conseguir, pasarlo bien y disfrutar a través de la cultura y a través de la historia de esta histórica hermandad de la Estrella. Pues mira, para comenzar, en primer lugar, me gustaría hablar de una orden religiosa, que es una orden que existe, bueno, no solamente existe, sino que en Sevilla tiene una comunidad, que es la Orden de los Mínimos. La Orden de los Mínimos es una orden, ¿sabéis dónde está la comunidad? Hoy, como somos un grupo, somos poquitos, ¿vale? Voy a hacer preguntas, me gusta que siempre que esto sea interactivo, no que haya espontaneidad. Y la Orden de los Mínimos estuvo en Triana, la rama masculina, ya no está desde hace muchísimo tiempo. Hay una rama femenina en Triana, que está en Pajes del Corro, en el convento de Consolación, en el convento de las Mínimas, pero hay otra rama masculina, otra comunidad masculina que está en Sevilla. ¿Alguien sabría decirme dónde está la Orden de los Mínimos en Sevilla actualmente? En la calle Arroyo, efectivamente, la parroquia de San José Obrero, ahí está la comunidad, una orden que además hace un gran bien por lo necesitado. Es una orden que fundó en el siglo XV esta figura que veis aquí, que muchos de los presentes sé que reconoce, que es una figura italiana, que nació en Italia en el siglo XV, nació un poquito antes de la mitad del siglo XV, y es, como bien sabéis, ¿quién? San Francisco de Paula. San Francisco de Paula. Paula es un pueblo que está en la Calabria, lo que era el reino de Nápoles. Todo lo que es el reino de Nápoles perteneció a Aragón, a partir del siglo XV. Y por eso se dice San Francisco de Paula, porque era de Paola. Paola es un pueblo, ya os digo, del sur de Italia, de la Calabria. Y San Francisco de Paula, por resumir un poco su vida y sus aspectos, digamos, sus hechos más interesantes, él, desde joven, desde muy pequeño, ya tenía un enorme fervor religioso y tenía una necesidad de ayudar a los pobres y a los necesitados. Y él marcha a Roma, y cuentan que, siendo un adolescente, tenía unos 14-15 años, a los cardenales y a la curia del Vaticano empezó a recriminarles que veía que Jesús, si bajase a la tierra, dice la crónica que dijo, no tendría esos vestidos tan suntuosos, le dijo a los cardenales de Roma. Y cuando vuelve a Roma se retira, en el sur de Italia, en una cueva, esto es una imagen de inteligencia artificial, pero más o menos para que nos imaginemos, se retira durante 6 años, en una cueva allí en Nápoles, en los alrededores de Nápoles. Por eso en Nápoles, ¿alguien me presenta ha ido a Nápoles? Nápoles es una ciudad interesantísima. Nápoles, la Piazza Bellicito, que es la plaza principal, está la Basílica de San Francisco de Paula, que además es una iglesia muy interesante, neoclásica, que es la iglesia más importante en honor a San Francisco de Paula, que era un eremita, ya os digo, de allí. Y San Francisco de Paula acaba, sigue reuniendo, creando comunidad, va fundando conventos, y ya el Papa Sixto IV, ya estamos hablando de la segunda mitad del siglo XV, en 1474, Sixto IV es el de la Capilla Sixtina, no el que la pintó, sino el que la ordenó construir en Roma. Este que veis aquí, que no era muy guapo, pues en 1464 Sixto IV, a través de una bula, permite fundar la Orden de los Mínimos. Y diréis, bueno, ¿eso qué tiene que ver con la estrella? Ahora lo vamos a ver. Y precisamente cuando se funda la Orden de los Mínimos, la orden nace en Italia, pero se va expandiendo, primero por Francia y después llega a España. Llega a España en vida de San Francisco de Paula. Cuando digo en vida, es que San Francisco de Paula estaba vivo cuando se fundan los primeros conventos en Andalucía. Por ejemplo, los primeros conventos españoles se fundan aquí, en Andalucía. El primero de ellos es mira, este es el emblema de la Orden de los Mínimos. A mí es una orden que además me gusta mucho, y bueno, yo como tengo la suerte de trabajar en patrimonio y por muchos pueblos, en muchos lugares, siempre que vemos una iglesia que sea de la Victoria o que veamos el Cáritas, siempre digo lo mismo, digo, esto fue de los Mínimos, digo fue porque realmente los Mínimos ya no conservan ninguno de los conventos que se fundaron en siglos pasados en Andalucía, se desamortizaron todos. Y este Cáritas es el mismo Cáritas que llevan los hermanos nazarenos de la Estrella, el antifaz, este mismo Cáritas, ahora vamos a ver por qué. Vamos avanzando, y este episodio que veis, esta es la conquista de Málaga, que ocurre en 1487. Y en la conquista de Málaga se produce, tras la conquista de Málaga, la primera fundación de un convento mínimo en España, que es el convento de Nuestra Señora de la Victoria. Si conocéis la cerveza que ahora está muy de moda, la cerveza Victoria, se llama Victoria precisamente porque es la patrona de Málaga. Porque dice la tradición, la leyenda, que se apareció la Virgen para alentar a los soldados de los Reyes Católicos durante el asedio a Málaga. Y ocurre que cuando los Reyes Católicos firman la capitulación de Málaga, y en verano de 1487, y Málaga es conquistada por Castilla y Aragón, los mínimos que participaron, no luchando, pero sí alentando a las tropas, dando auxilio espiritual, los sacramentos, etc., fundaron un convento en honor, en el centro de Málaga,
en honor a la Virgen Nuestra Señora de la Victoria, por la victoria de la conquista de la ciudad de Málaga. Y diréis, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la estrella? Ahora lo vamos a relacionarlo, ya veréis. Este es el convento que se desamortizó, bueno, y a día de hoy es un edificio religioso, pero ya no quedan mínimos allí. Ese convento se funda en 1493, ¿vale? Todavía estamos en vida de San Francisco de Paula. Vamos avanzando. El segundo convento de mínimas se funda en Andújar, que es el segundo más antiguo, que está en el pueblo de Andújar, en la calle Ancha. ¿Os recuerda algo esta flecha? ¿Os recuerda algún convento así del paisaje urbano? ¿Os puede recordar la mínima de Pajes del Corro, no? ¿No suena un poco? Porque de la mínima se funda poco después. Si os fijáis, eso no es Pajes del Corro, en los años 60, esto es Andújar. Pero puede recordar a la mínima, esa misma arquitectura. Porque el convento de la mínima de Triana replica prácticamente este convento. Es un poco más grande el de Triana que este, pero fijaos cómo el paisaje urbano puede recordar. Sobre todo en aquella zona. El tercer convento, este edificio seguro que alguien lo conoce. De aquí se escapó el Lute. Claro, la cárcel, que fue originalmente otro convento de Nuestra Señora de la Victoria de los Mínimos. Este convento se funda a finales del siglo XV. Se funda, esta fecha está mal, no en 1464. Se funda, de hecho, a comienzos del 16, 1502-1503. Y este convento está en el puerto de Santa María. Lo que fue este convento en pretérito, porque esto ya no es convento, después se convirtió en cárcel y a día de hoy es un edificio patrimonial que se puede visitar. Lo que pasa es que el Ayuntamiento del Puerto no pone en valor de forma, digamos, óptima su patrimonio, pero ese es otro tema que no vamos a tratar aquí. Y es el convento de la Victoria del puerto de Santa María, también fundado por los mínimos, el tercer convento de Andalucía, de España. Y este es el cuarto convento. ¿Alguien identifica este convento? Este convento hemos ido muchas veces a verlo. Vamos, lo que fue este convento, que de aquí sale una hermandad muy importante de Écija, que es el Cristo del Confalón, que despierta mucha devoción, y que nos da una imagen muy interesante, el Cristo del Confalón. Del Confalone, eso viene del italiano. Este convento es el cuarto, y este fue el que propició la fundación del convento de la Victoria de Triana, porque los mínimos desde aquí es cuando se vienen a Triana para fundar, desde aquí organizan la fundación del convento de la Victoria de Triana, que ahora vamos a hablar. Este es el convento de Écija, que se funda en 1506. Cuenta la tradición que el propio San Francisco de Paula llegó a Écija y plantó una morera. Esta foto que voy a enseñar es mía del otro día, que cuentan que es un poco la leyenda, que podemos creerla o no, yo no soy nadie para decir si fue verdad o no, pero que es la morera que funda San Francisco, que planta, San Francisco de Paula en el convento de la Victoria, que tiene el mismo nombre, Nuestra Señora de la Victoria de Écija. Y aquí llega un momento importante en relación con la hermandad, o con lo que después sería la hermandad de la Estrella, porque esta gente, los mínimos, vienen a Triana y fijaos, ellos se llaman los mínimos, que son los más humildes de los humildes. Es una decisión de los franciscanos, que ellos es la orden mendicante más humilde que existe, más todavía que los franciscanos. Por eso ellos quieren llamarse, se hacían llamar y se hacen llamar mínimos, como los que están por debajo de todos. Y en Triana fundan un convento en la parte más pobre que había en Sevilla en esa época. A día de hoy esa parte no es nada pobre, de hecho es una zona de Sevilla carísima, que es lo que a día de hoy es la calle Paraíso, la calle Salado, toda esa zona del Resitur, Mercadona, del final de Pajes del Corro. Pero en el siglo XVI esa zona era una zona absolutamente residual de la ciudad, marginal, que estamos en una de las esquinas de lo que era la Cava de los Gitanos, y esa parte la compran en un terreno muy barato, la compran los mínimos en 1512, y ahí se asientan. Esto que veis es como si fuera una fotografía. Este dibujo es una maravilla. Este dibujo lo hizo un grabadista, un pintor alemán, bueno, era de Bruselas, que se llamaba Anton van Wingaerde, que María José Caldero sabe perfectamente quién es. Wingaerde le llamaban Antoñito el de las Viñas, castellanizado, y este fue el que hizo un montón de dibujos de ciudades, de pueblos de España, contratado además en muchos de esos dibujos por Felipe II para hacer como un atlas paisajístico de España. Y este dibujo es una absoluta maravilla de Antón Wingaerde, como Antoñito el de las Viñas. Esto está hecho de lo que a día de hoy es la Avenida República Argentina, lo que a día de hoy, pero es un dibujo del siglo XVI. ¿Veis que aparece la Torre del Oro? ¿Ven ustedes que aparece la Torre del Oro en el centro, verdad? A la derecha, ¿veis lo que pone? Convento de los Remedios. Este dibujo es de medio del 16. Este era el convento carmelita de los Remedios, que después lo nombraremos. Y a la izquierda veis cómo aparece perfectamente el convento de la Victoria. ¿Por qué? Porque cuando Wingaerde pinta este dibujo, los mínimos ya estaban ahí desde 1512 y se asentaron en lo que a día de hoy es esta zona de Sevilla y de Triana, que es el límite entre, digamos, Triana y los Remedios, que es calle Salado, lo que es el Mercadona, el Resitur, esa zona donde estuvo el convento de la Victoria, lo sabemos perfectamente, no porque yo lo digo, porque yo lo diga, sino porque tenemos incluso planos donde aparece, aparte de este dibujo, el convento de la Victoria, que después os enseñaré. Pero ahora otro punto importante es América, para hablar de la fundación de la Hermandad de la Estrella. ¿Por qué es importante hablar de América para hablar de la estrella, de la fundación?
porque sin América no existiría la Hermandad de la Estrella. La Hermandad de la Estrella nace por una compañía de cargadores de Indias y después formaron parte de la hermandad, sobre todo en el siglo XVI y XVII, pilotos y capitanes de la flota de Indias. Sin los barcos no hubiese nacido la hermandad, por eso es importante hablar del origen de la hermandad y hablar de... No vamos a hablar de Colón, pero sabéis que Colón se produce el descubrimiento el 12 de octubre, porque tenemos una charla sobre Triana y América. Me gustan mucho los barcos y siempre me gusta, pero en este caso es necesario hablar de los barcos y hablar de la flota de India, porque es lo que propició la fundación de la hermandad, ¿vale? Cuando se produce el primer viaje de Colón, se produce en 1492, ¿vale? Este es el momento en el que se están fundando en Andalucía esos primeros conventos mínimos. Y este es el descubrimiento, el Tratado de Tordesillas en 1494. Y este es el cuarto viaje, porque hemos realizado 4 viajes. Y cuento esto, ahora veréis por qué. Os tuteo con todo con el permiso, con mi permiso. Son 4 viajes los que hace Colón. En el cuarto viaje, entre 1502 y 1504, Isabel la Católica le arrebató todos los privilegios que había firmado en Santa Fe. ¿Cómo? ¿Cuáles? Virrey de las Indias, capitán general, le mantuvo lo de almirante del océano, que eso después sus hijos, Diego y Hernando, pleitearían durante años con la corona para recuperar esos privilegios que nunca recuperó. Y aparte, Isabel la Católica era una mujer muy inteligente, sin duda ninguna, muy inteligente. Ya después del tercer viaje, cuando descubre la costa de Venezuela, lo que hoy en día es lo que es el Orinoco, que la llamaron Venezuela porque parecía una Venecia con los deltas, firma en el cuarto viaje, cuando ya Colón busca el paso. Si fijáis aquí, Colón en este cuarto viaje busca un paso hacia, ¿dónde? Hacia el Océano Pacífico, que no se conocía, claro, y llega a Panamá. Pues en ese momento, en 1503, Isabel la Católica, desde España, desde Alcalá de Henares concretamente, el 20 de enero de 1503 firma el edicto de la Casa de Contratación. ¿Qué supuso para Sevilla el edicto de la Casa de Contratación? Que Sevilla se convirtió en el epicentro del comercio americano, le dio a Sevilla el monopolio del comercio con América. Y eso propició una enorme cantidad de hermandades que se fundan en Sevilla y en Triana a partir de ese momento. Siempre la Semana Santa de Sevilla va moldeada y va configurada por las dinámicas históricas. Siempre ha sido así. Ejemplos podemos poner muchos momentos de la historia. Y precisamente el siglo XVI, el establecimiento de la Casa de Contratación en Sevilla, que es lo que provocó que Sevilla fuese la única ciudad, no la más importante, sino la única, de donde podían salir y llegar los barcos, propició que Sevilla viviese un incremento económico, demográfico, comercial, financiero, y también de nóminas de hermandades. ¿Por qué? Porque al llegar tanta gente de fuera, eso provocó que muchos de esos gremios, calafateadores, por ejemplo, en una calle que se llama Calafates, en Triana, al lado del Colegio Marista. ¿Por qué? Porque ahí estaban los calafateadores de los barcos que carenaban los barcos, porque esa gente se asentó aquí, en la orilla derecha del Guadalquivir. En la calle Larga, en la calle Pureza, se asentaron los capitanes, los cómitres, los pilotos. Muchos eran vascos, los vizcaínos, que tenían su capilla en el convento de San Francisco, cuyo retablo de los vizcaínos, para que veáis el poder que tenían los vizcaínos, los vascos, los marinos vascos en el siglo XVI, os vais al Sagrario, a la iglesia del Sagrario, que está recién restaurado el pedazo de retablo, que para mí es de los mejores de Sevilla, y vais a ver ese retablo que era de la capilla de los vizcaínos del convento de San Francisco, porque Sevilla era una ciudad cosmopolita en el siglo XVI. Y la Estrella es un ejemplo de una hermandad que nace del cosmopolitismo de la Sevilla del siglo XVI. Sevilla y Sanlúcar de Barrameda. Sanlúcar de Barrameda ya es una iglesia para los ingleses, la iglesia de San Jorge, que todavía existe, que ahora es sede de la... Bueno, quiero decir con esto que Sevilla y Sanlúcar se convirtieron en las ciudades más cosmopolitas en ese momento de Europa. Y eso provocó que al llegar tanta gente se fundasen tantas hermandades y Sevilla vivió una ebullición tremenda en el siglo XVI. Sobre eso hablaremos en la charla de Triana y América, pero no me quiero tampoco meter ahí. Este es el edicto de la Casa de Contratación, ¿vale? Que se firma en 1503, y que dice: Don Fernando, Doña Isabel, por la gracia de Dios, Rey y Reina de Castilla, de León, de Aragón, de Sevilla, de Granada, ¿verdad? Dice: primeramente ordenamos y mandamos que en la ciudad de Sevilla se establezca una casa de contratación. Una casa de contratación, una casa de comercio, que básicamente lo que va a hacer esta institución a partir de ahora es fiscalizar, centralizar y controlar todo ese embudo que pasaba de América a Sevilla, de Sevilla a América. Todo tenía que pasar por la casa de contratación. Todo. Lo que salía y lo que llegaba. Y todo eso está registrado en el Archivo General de Indias, en la sección de contratación del Archivo General de Indias. Y se establece aquí, se establece en el Alcázar, y Sevilla va viviendo, como digo, un incremento no solamente demográfico, económico, financiero, sino también a nivel arquitectónico. Sevilla sufre una transformación urbana tremenda en el siglo XVI. Se fundan conventos, se fundan el ayuntamiento, se termina la catedral, el campanario de la Giralda, la Alameda, todo eso es del siglo XVI. Y aquí veis algunas imágenes, por ejemplo, es una ilustración preciosa de Arturo Redondo, que es un ilustrador magnífico, él es gaditano, que vive aquí en Sevilla, y tiene muchas ilustraciones históricas de las ciudades de Sevilla, de Cádiz, de Córdoba, ciudades, digamos, históricas,
que podéis ver aquí imágenes de cómo era esa Sevilla de comienzos del 16. Esta es la calle de la Borceguinería. Este es el plano que se imprime en Sevilla del Murcia, que se está descubriendo el mundo en 1519. Este es Carlos V, cuando todavía no era quinto, todavía era primero. Le faltaban 2 años para coronarse en Aquilgrán. Y eso es una imagen muy bonita, también de Arturo Redondo, de cómo era esa Sevilla, de esa ciudad donde se fundó la Estrella. Eso es una ilustración que nos recrea. Veis aquí, nos ubicamos, este es el mercado de Triana, actualmente el Castillo de San Jorge, como veis. Este es el puente de Barcas, esto es actualmente la calle Torneo, esto es la plaza de Armas, esto es la muralla, por supuesto, el barrio. ¿Sabéis cómo se llama este barrio? Esto es la calle Almansa, calle Galera, fijaos el nombre, calle Galera. Galera es un tipo de barco, de remo. Este era el barrio de la Cestería, que era un arrabal del Arenal, igual que este era el barrio de la Carretería. Hay una hermandad que se llama de la Carretería, en el barrio de la Carretería, que eran los carreteros del puerto de Sevilla que tenían que transportar la mercancía a la casa de contratación, a la casa de la moneda y de arriba abajo. Y aquí, y esto es lo que me interesa, aquí nació la Estrella. Fijaos, en la parte más periférica de la ciudad, justamente, ¿veis aquí a la derecha esa iglesia? Esa iglesia es el convento de Nuestra Señora de la Victoria que fundaron los mínimos en 1512, al que se dirigió Magallanes, curiosamente, cuando llega a Sevilla. Pero ese es otro tema que hablaremos en Triana de América, o no tenemos tiempo. Y en ese, veis, la catedral se está terminando, esto es son las reglas de Tarazana, esto es la carretería en el siglo XVI, este es el puente de Barca, veis a los dominicos que están cruzando, ¡ojo! Los dominicos eran los inquisidores. Esta es la plazuela Santana, mira qué imagen tan bonita, la plazuela Santana con la torre antigua, con la torre, bueno, con el campanario antiguo que se cayó en un terremoto de Licó. Y este es el lugar donde se fundó precisamente la Hermandad de la Estrella, que era el Muelle de las Muelas, que ahí había 2 conventos vinculados a la marinería, que era el convento de los Remedios, que ahora comentaremos también, y el convento de la Victoria. ¿Por qué? Porque el convento de los Remedios y el convento de la Victoria era lo primero que veían los barcos cuando venían subiendo, remontar al río Guadalquivir, y sabemos, además hay cantidad de crónicas, que eso lo veremos, ya os digo, en la otra charla de la Triana de América, como los barcos cuando salían de Triana, le hacían la salva de artillería a la Virgen de los Remedios, que de hecho la Virgen de los Remedios en México era la devoción más importante de México hasta la independencia, que Guadalupe le ganó terreno. Yo he estado este verano, he estado precisamente de una suerte de ir ahí, y yo os digo, hasta una pirámide azteca está coronada con una iglesia de los Remedios, de Nuestra Señora de los Remedios, que tiene una devoción enorme, la Virgen de los Remedios en Nueva España, en México. Y ahora entramos en el convento de la Victoria, que es el lugar donde se fundó la Hermandad de la Estrella. El convento de la Victoria, como os he dicho antes, se ubicaba justamente en una de las esquinas de lo que era la cava de los gitanos, esa zona, que era una zona muy humilde, fue humilde hasta los años 50, 60 del siglo XX, no solamente en el siglo XVI, pues los mínimos se asentaron, ya os digo, a las afueras de la ciudad. Y este que veis aquí, esto que veis es una lápida sepulcral, que es una cosa curiosa, que esto no se suele conocer, que es el que financió este Francisco Duarte Mendicoa, que era armador de la armada de Carlos V, era oficial. Esta lápida sepulcral está en el Panteón de Sevillanos Ilustres, y este fue el que financió la mayor parte del dinero, el que veis a la izquierda, para construir lo que es la iglesia de los mínimos. Este que veis es Carlos V, y abajo veis una reliquia por el convento de la Victoria de Triana, que estaba lleno de reliquias, dice que tenía hasta leche de María, pelos de María, un diente de San Juan Bautista. O sea, esas reliquias sabéis que se comerciaban y algunas no eran reales, pero ese es otro tema. Decía Lutero, sí, con toda la leche de María, dice ni que fue, bueno, no es una blasfemia, no voy a decir, pero es una frase que dijo Martín Lutero en el siglo XVI. Y esto que veis, hablando del convento de la Victoria, que donde nació la Hermandad de la Estrella, que ahora hablaremos de la fundación, esto es un retablo cerámico que era de la huerta, de un molino de la huerta del convento de la Victoria, lo que hoy en día ya os digo en la zona de la calle Paraíso. Veis que dice molino del convento, dice de la Victoria de Triana, reedificóse en 1776. Este retablo cerámico, veis que aparece el Cáritas arriba, que es el mismo emblema, ya os digo, que llevan los nazarenos de la Estrella en antifaz. Está en Villanueva del Ariscal, en una bodega, curiosamente. Y también del convento de la Victoria conservamos, entre otras imágenes también interesantes, la Virgen. Esta Virgen la identificamos la mayoría, una Virgen que debería de ponerse en valor y de darse a conocer más, porque una Virgen importantísima en Triana, que es la Virgen de la Victoria, la original, la Virgen de la Victoria, que era la patrona del convento de la Victoria, que su día es el 8 ¿de qué? De septiembre, efectivamente, que además el día que llegó la Nueva Victoria, que la Nueva Victoria tomaba el nombre, el 8 de septiembre de 1522, cuando llegó la Nueva Victoria Triana, y tomaba el nombre sanado de la Virgen de la Victoria de Triana. Y esta Virgen convivió con la Estrella. ¿Por qué? Porque esta Virgen presidía el retablo principal del convento de la Victoria, y la Estrella tenía una capilla, lo sabemos perfectamente, pues está más que documentado, una capilla dentro del, como si entrásemos en San Jacinto, vamos, igual que pasó con la Estrella
hasta los años 70. Tenía una capilla lateral, pero la que presidía el retablo principal era la Virgen de la Victoria, que de hecho esta Virgen estuvo presidiendo un retablo que todos conocéis, que es el retablo de San Jacinto, porque el retablo de San Jacinto viene del convento de la Victoria, curiosamente. Este retablo, ¿veis que no encaja con la altura de San Jacinto? ¿Nos ubicamos? Este retablo que veis, cuando entréis en San Jacinto, fijaos cómo no encaja, ¿vale? Eso pasa mucho con la Esperanza Triana, por ejemplo, viene 2-1, el retablo de la Esperanza Triana, que lo compró en los años 60. Y este retablo vino del convento de la Victoria a San Jacinto, en el siglo XIX, por eso yo digo que no encaja con lo que es la altura. Y aquí estuvo la Virgen de la Victoria, la que le he enseñado, que está en Santana. La original Virgen de la Victoria del siglo XVI, la que presidió la primera vuelta al mundo, está en Santana. Y aquí veis otra imagen del convento de la Victoria. Vamos a ir avanzando, ¿qué hora es? Bueno, vamos. Y aquí os enseño, os he dicho que voy a tutear con vuestro permiso, el primer plano cartográfico de Sevilla, que se hace en 1771, hace un poquito más de 250 años, que es el plano de un asistente mayor de Sevilla, que fue don Pablo de Olavide, que le da nombre a una universidad en la que yo tuve la suerte de estudiar. Y Pablo de Olavide fue el que ideó el primer plano, no el que lo hizo, el que proyectó, lo hizo un topógrafo y un cartógrafo. En el siglo XVIII el primer plano cartográfico de Sevilla, que si os fijáis, al cartógrafo se le olvidó Triana, porque Triana aparece pero muy muy mal. Entonces, poco tiempo después, veis, en 1788, es el mismo plano prácticamente, pero ya sí aparece Triana. Y aquí me interesa porque aquí se ve, en el siglo XVIII todavía estaba el convento de la Victoria en pie, pues todavía no había ocurrido la desamortización de Mendizábal. Estamos en 1788. Y veis aquí, ahí nos pone convento de la Victoria, ¿vale? Esto es la calle Paraíso, esto es la calle Salado. Os vais a ubicar por un detalle, porque si seáis de Triana seguro que lo conocéis. ¿Veis este hueco? ¿Conocéis la casa donde estaba la fábrica de hielo? En la calle Troya, esquina con Rodrigo de Triana. ¿No han hecho unos pisos nuevos, una alta de carro, ¿no? ¿No habéis visto que han retranqueado? ¿Han retranqueado por qué? Porque al ser suelo urbano, ese suelo era público, que se le había concedido un tema del ayuntamiento a la fábrica de hielo, porque era una zona industrial. Al volver a construirse un edificio residencial, han tenido que respetar, ¿veis?, este retranqueo histórico que en planos del siglo XIX y del siglo XVIII se ve perfectamente. Y, perdón, efectivamente, la plaza Hugo Valera. Y aquí veis un error también, que esto ha dado lugar a un error que ya a día de hoy, vamos, nadie yo creo que lo piensa, ¿no? Y es que hay gente que se creía que el convento de la Victoria, donde se fundó la Estrella, estaba en lo que es el colegio Reina Victoria. ¿Veis que aquí hay una plaza? ¿Por qué hay una plaza? Porque esto era una plaza. Hasta que en 1909 Aníbal González construyó el colegio Reina Victoria y una calle que se llama la calle Victoria, que ha dado lugar a un bar muy bueno, un restaurante de Begoña, que se llama el Victoria 8, que se come también en una jarta de vino, que además son muy buena gente. Pues el Victoria 8 toma el nombre de la calle Victoria, y la calle Victoria toma el nombre del edificio Reina Victoria, que es el colegio que inaugura la reina Victoria Eugenia y Alfonso XIII en 1909, que fueron a Triana a inaugurar ese colegio. Por eso se llama la calle Victoria, pero no es por el convento de la Victoria, son dos cosas diferentes, simplemente. Y eso es una imagen de cómo los barcos, en este caso, remontaban el río hasta Sevilla, porque el barco estaba remontando, ¿vale? Y lo primero que veían era el convento de la Victoria y el convento de los Remedios. Y precisamente Lope de Vega tiene una obra preciosa que se llama El Arenal de Sevilla, que le hace un guiño al convento de los Remedios para que veáis la importancia que tuvo el convento de los Remedios y el convento de la Victoria en la carrera de Indias, que estuvo vinculada ya a la marinería. Dice: si vos os vais, mi señor, esto de Lope, a una tan larga jornada no tenéis que temer nada de un recién nacido amor. Cuando salgáis de Triana, en barco, dice, el río abajo veréis un templo donde tendréis cierta vista y salud llana. Los Remedios es un hombre, remediad ese rigor y sabed que con amor no pasa las Indias hombre. Qué cosa tan bonita que escribe Lope de Vega, que es una obra que se llama El Arenal de Sevilla, que ojalá algún día podamos representar. Y aquí veis un galeón de la flota de India, que eran los que cruzaban el Atlántico de ida y vuelta en esa flota de indias. Y hubo otras cofradías en el convento de la Victoria, como por ejemplo una cofradía que era la cofradía de San Sebastián, que sabemos que estaba allí. Es una escritura, y esta virgen es la Virgen de la Encarnación. Es que en el convento de la Victoria llegó a haber tres hermandades. La Estrella, cuando se funda, que ahora veremos la fundación, ¿vale?, que se le queda poco ya para estamos en el 1555-59. Justamente cuando se marcha esta hermandad, la hermandad de la Encarnación. ¿Cuál es la hermandad de la Encarnación a día de hoy? San Benito, pero aquí hay que matizar algunas cosas, no nos creamos que esto era San Benito. Originalmente la hermandad de la Encarnación, ¿vale?,
radicó en el convento de la Victoria, con una virgen que no es la actual, porque estamos en el siglo XVI. La hermandad duró 4 años en el convento, la Virgen de la Encarnación, que es una imagen del siglo XVI. Duró 4 años, hasta 1559, y se marchan. ¿Se marchan a dónde? Se marchan... Bueno, estuvieron en Santana un tiempo, pero después se fueron a una ermita, que es la ermita de la Encarnación, que está frente al Colegio Reina Victoria, que es un corral de vecinos que además está protegido, que se llama Corral de la Encarnación, y hay una placa allí cerámica que lo recuerda, porque allí, en ese corral, es donde estuvo, no era un convento, era una ermita, donde estuvo la Virgen de la Encarnación, pero había estado 4 años en el convento de la Victoria, y justamente cuando se va la Hermandad de la Encarnación, aquí veis el convento de la Mínima, esto es siglo XIX. ¿Ubicáis esto? Actualmente es un corral de vecinos que se llama Corral de la Encarnación. Se llama Corral de la Encarnación. ¿Nos ubicamos? Algunos sí, otros no tanto, ¿no? Está justo frente al Colegio Reina Victoria. Y diréis usted, bueno, ¿por qué la Virgen de la Encarnación se fue de ahí? Se fue porque en 1800, volvemos a las dinámicas históricas, cómo la historia va moldeando y va configurando la Semana Santa. En España hubo una revolución contra la reina en 1868, que se llamó La Gloriosa, que dirigió el almirante Topete, que tenía como lema: ¡Viva España con honra! ¡Abajo los Borbones! Decían: ¡abajo los Borbones tontos! Porque estaba Isabel II, que fue una reina, bueno, que tiene sus luces y sus sombras, yo no voy a entrar a valorarla. Pero cuando se produce la revolución del 68, los liberales, que eran revolucionarios, que tenían un tinte muy anticlerical y antimonárquico, obviamente, demolieron algunas iglesias en Sevilla y expropiaron iglesias. Y es un momento de gran decadencia para la Semana Santa. Y una hermandad que se tuvo que ir de Triana es la Hermandad de la Encarnación, que se fue, la Virgen, se fue a San Benito de la Calzada. Y ya después se reorganiza en el siglo XX y de allí vuelven a hacer la hermandad en los años 20. Pero esa Virgen de la Encarnación salía de Triana, de la calle Pajes del Corro, salía de la antigua ermita de la Encarnación, e incluso la hermandad estuvo en el convento de la Victoria, donde se fundó la Hermandad de la Estrella. Y la Hermandad de la Estrella se funda precisamente por la flota de India. Es el motivo, o sea, sin ningún tipo de duda. ¿Por qué? Porque sabemos, y está más que documentado, que los cargadores del puerto de Sevilla de la flota de India son los que se organizaron en una compañía, montaron una especie de como un gremio y se vincularon. Y esto es curioso porque no nace como una hermandad gremial, es como la cigarrera no nace como una hermandad gremial. La cigarrera se va vinculando gradualmente, además no se llamaba cigarrera, porque además no había cigarrera en el siglo XVII, había trabajadores de la fábrica, después cigarrera entraron en el siglo XIX, que del tabaco podríamos hacer también una charla, del tabaco en Sevilla. Y cuento esto porque la Hermandad de la Estrella, originalmente la compañía, la hermandad ya existía. Y esta compañía de cargadores de India se vinculan a la hermandad a mediados del siglo XVI. Y aquí veis una imagen de esa Sevilla, en la que nació la Estrella, en el siglo XVI, esa Sevilla que necesitaba, imaginaos la cantidad de cargadores que necesitaba el puerto, cuando venía una flota de 50 o 60 barcos, en época de Felipe II, como decía López de Vega, dice: esto ahí en el Arenal, obra máquina Sevilla, es a Babilonia igual. Todo esto es maravilla. Dice: pues aguardad una flota y veréis toda esta arena de carros de plata llena. Que imaginarlo alborota. ¿Por qué? Porque cuando venimos una flota de India, la cargazón de la flota era un espectáculo absolutamente. Eso lo cuenta también Cervantes, Rinconete y Cortadillo. Y precisamente esos cargadores se organizan en 1566 y se vinculan, ¿veis? Acrición, este documento, es del Archivo de Protocolos Notariales de Sevilla, del Archivo Histórico Provincial, en Almirante Apodaca. ¿Veis? La acrición por parte de la compañía de cargadores del puerto de Sevilla a la Cofradía de la Estrella en 1566. Es decir, que esa cofradía ya existía desde mediados del 16. Y esta gente, este gremio, se vinculan a la Cofradía de la Estrella en el convento de la Victoria. Y ahí se empieza a organizar la hermandad. ¿Veis? Por ejemplo, esto del Archivo Histórico Provincial, sección de protocolo. Esto es pura documentación, no estamos hablando de ningún tipo de... Esto es un documento jurídico, notarial. Dice: nosotros, los compañeros de la gran compañía, dice que se hará mención, queremos dar regla, bla, bla. Dice: pretendemos vivir en paz, concordia y amistad, porque se pudiese obrar, hacemos una congregación en compañía virtuosa y buenas ordenanzas y según la forma que el Espíritu Santo, bla, 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 bla. Dice, fijaos, poniendo por intercesora y verdadera guía a la bienaventurada siempre Virgen María, Nuestra Señora de la Estrella. Aquí no existía la imagen maravillosa que nos va a hablar ahora Lola Valverde, que es la titular. Había una Virgen de la Estrella que no sabemos cuál era, como tantísimas hermandades que son del 16, que nacen en el 16, incluso más antiguas, que tienen imágenes que desaparecieron. Había una Virgen de la Estrella, obviamente la habría, pero no sabemos realmente, igual que con la Esperanza de Triana y con otras hermandades que son ya os digo, del 16 o incluso más antiguas, ¿no? Y dice: y a quien tenemos por abogado y patrona en las ordenaciones siguientes. Y aquí tenemos las primeras órdenes, reglas, pero claro, aquí no, todavía el Señor de las Penas no existe porque no se había fundado la hermandad, que ahora vamos a hablar de eso.
Justamente a comienzos del 17 se fusiona en el convento de la Victoria la Hermandad de la Estrella, por esta compañía de cargadores que son los que impulsan a la hermandad, se fusiona. Allí ya tenemos la primera fusión, con una hermandad que estaba, una cofradía dentro del convento de la Victoria, que era la cofradía de qué. Perdón, ¿con qué titular? Aquí veis, esta imagen magnífica, con San Francisco de Paula. San Francisco de Paula es el fundador de los mínimos, y en el convento de la Victoria había una cofradía en homenaje, claro, que tenía como titular al fundador, que era San Francisco de Paula, y se fusionan a comienzos del 17, dentro del convento de la Victoria. Pero vamos avanzando. ¿Veis? Fusión de la cofradía de la Estrella en 1601, con la de San Francisco de Paula, también del Archivo Histórico Provincial. Vamos avanzando. Sabemos que en 1638 un ensamblador crea un retablo, pues sabemos que está en contrato, vamos, no puedo yo lo diga, por 1.200 reales. Este retablo no es el que hizo para la Hermandad de la Estrella y el Convento de la Victoria. Este es un retablo del mismo ensamblador para la iglesia de San Lorenzo, para el retablo de Inmaculada de la iglesia de San Lorenzo, que es del mismo ensamblador, ¿vale? Para que veáis que sería algo parecido a lo que estáis viendo. Vamos avanzando y tenemos ya noticias en el siglo XVII de qué. Importantísimo, aquí tenemos un momento cumbre de la historia de la hermandad, que es cuando nace otra hermandad. ¿Veis? El documento hallado en la imagen de el Cristo de las Penas en los años 90, cuando el IPH hizo la restauración magnífica, impecable. Dice: la ciudad de Sevilla, año de 1655, gobernando la silla apostólica nuestro muy santo padre Alejandro VII. Alejandro VII, que es el que terminó la Piazza de San Pietro, en ese otro tema, en el Vaticano. Dice: con Felipe IV hizo este Santísimo Cristo de las Penas José de Arce. José de Arce, de nación flamenco. ¿Qué quiere decir nación flamenco? Que era de Flandes. José de Arce es una figura interesantísima de la Sevilla del barroco, que además no es muy conocida, como bien sabemos, porque es un imaginero que su obra cumbre sin duda el Cristo de las Penas de la Estrella, pero que tiene imágenes buenísimas en Sevilla que mucha gente desconoce y que pasan desapercibidas. Y no fui muy, digamos, prolífico, pero tiene imágenes de una calidad enorme. Y nos dice que esta hermandad la fundó Diego Grano de Mosquera, como sabemos perfectamente, en 1644, 9 años más tarde, cuando le contratan la hechura a José de Arce, que es la hechura del Cristo de las Penas, claro. En 1644 nace la hermandad del Cristo de las Penas. ¿Y nace dónde? Ahora lo vamos a ver. Aquí se fusiona en 1653 con la del Lignum Crucis, con la de la Santa Cruz, que de hecho el Lignum Crucis es un titular de la Estrella, lo que es de la Estrella lo sabéis perfectamente, pero para quien no lo sepa, que incluso la Estrella llevaba un paso alegórico que iba delante del Cristo de las Penas. Y aquí veis la hechura del Cristo, que ya lo hemos comentado, en 1655, y esto, por ejemplo, es otra talla magnífica de José de Arce, que es el San Isidoro de Sevilla, de la catedral, de la capilla de San Isidoro, que es una imagen magnífica. Mirad más el estofado y la policromía, que es una calidad enorme. ¿Qué ocurre? Esa hermandad del Lignum Crucis que se fusiona en 1653 con la de las Penas, tenemos ya dos fusiones. Tenemos, por un lado, la Estrella, que se había fusionado con San Francisco de Paula, y ahora tenemos las Penas, que recién fundada se fusiona con el Lignum Crucis, con la hermandad de la Santa Cruz. Por eso la Estrella, el resultado, fijaos, cuando se fusionan las Penas con la Estrella, son realmente 4 hermandades las que se habían fusionado entre ellas. Y muy probablemente esa hermandad del Lignum Crucis original, que es la que se fusionó con las Penas y después las Penas con la Estrella, nacería, fijaos en la fecha, 1653, después del episodio más calamitoso que vivió Sevilla, que tengamos referencia en su historia, desde época de los fenicios, que tengamos referencia, que además provocó, volvemos a lo mismo, provocó la fundación de hermandades en un episodio trágico, pero provocó hermandades que nacen ¿para qué? Para ayudar a huérfanos, a enfermos, a gente que había quedado desvalida, que es la epidemia de peste bubónica que sufre Sevilla, que además entró por Triana, que de la peste también podremos hacer en 1649. Y eso provocó, esto también es curioso, por eso lo quiero comentar, porque seguro que os va a llamar la atención, provocó la fundación de algunas hermandades que existen a día de hoy. Mira, hermandades que nacieran por la peste, ¿vale? La Amargura, por ejemplo, la Amargura nace en la segunda mitad del 17 precisamente para dar auxilio a la gente que había quedado completamente. Otra hermandad que nace por dos cruces que se colocaron para enterrar a los muertos. Porque llegó un momento durante la epidemia de peste bubónica en Sevilla, que a partir sobre todo ya de abril, que ya los muertos tienen que salir fuera, extramuros. Y antes la gente se enterraba cuando se vaya a la Plaza de la Santana a tomar una cerveza, que sepáis que estáis sobre muertos. O cuando vais a la Plaza de Salvador, o a la Plaza de San Lorenzo, o a cualquier plaza de Sevilla que esté al lado de una parroquia, estáis sobre lo que fue el cementerio parroquial.
Pero ¿qué ocurre? Como la epidemia de peste fue tan bestia, tan mortífera, y dice que morían miles de personas al día, digo, hay un momento que ya dice, es una crónica que dice, y ya, muy gráfica, dice, ya toda la ciudad era un hospital. Dice, ya hasta los acaudalados, los ricos, los nobles, ya morían todos. Pero primero morían los pobres. Pero llegó un momento que la situación se desbordó completamente. ¿Y qué se hacían? Se colocaban cruces en lugares a las afueras de la ciudad para indicar que esos muertos no eran protestantes, ni eran herejes, ni eran procesados por la Inquisición, sino que eran cristianos. Y esa cruces, ustedes imaginaos también, yo me pongo digamos en el papel, ¿no? Imagínate que se muere un familiar y ha pasado ya la epidemia de peste y tú vas allí a rezarle a la cruz y ahora te encuentras con una persona que está rezándole a su hijo o a su padre y ya te pones a hablar con él y haces amistad y ahora llena otra que te cuenta cómo ha perdido a su familia y al final se va creando una fraternidad y eso dio lugar a fundación de hermandades. ¿Qué hermandades nacen por las cruces de la peste? El Baratillo, la Santa Cruz del Baratillo. ¿Y qué otra? La Soledad de San Buenaventura con la Cruz del Caño Quebrado, que son dos titulares, ¿no? De la hermandad, aquí lo veis. Esta es la Santa Cruz del Baratillo, está a la izquierda, que está arriba de la capilla del Baratillo, y a la derecha la Cruz del Caño Quebrado, que estaba en la calle Feria, en la Plaza de los Maldonados, al lado del Vizcaíno, enfrente. Que con los bares siempre nos guiamos una harta de bien. Y la Cruz del Baratillo, la original, que se hizo una réplica, en la época de Zoido se hizo una réplica abajo. Pero la original es la que está rematando la cúpula de la capilla. Y son dos hermandades que nacieron también con la peste bubónica, igual que muy posiblemente esa hermandad de la Santa Cruz que se fusionó con la otra. Ahora, entramos en un punto interesante. Este punto es muy interesante. 1655. La cofradía de las Penas y el Lignum Crucis, la Santa Cruz, que estaban fusionadas ya, habían nacido en la Victoria, ¿vale? Pero se marchan de la Victoria y se van a la Candelaria. ¿La Candelaria qué es? En Triana no hay ninguna iglesia que se llame Candelaria. Pero la hubo. A ver, ¿qué identifica en este grabado del siglo XVII donde estuvo señalado en rojo? La ermita de la Candelaria. San Jacinto a día de hoy. ¿Por qué? Porque originalmente lo que hoy en día es la iglesia de San Jacinto, la iglesia de San Jacinto del siglo XVIII, pero antes hubo una pequeña ermita, que se llama la ermita con la vocación de la Candelaria, que ahora, si os fijáis, cuando entréis en San Jacinto, en el retablo que os dije antes de los mínimos, hay una virgen, que se la han restaurado no hace mucho, que es la Virgen de la Candelaria, o que no es de Candelero del siglo XVII, que era la vocación original del templo. ¿Qué ocurre? Cuando eso era una iglesia pequeñita, en el siglo XVII, la Hermandad de las Penas se va allí. Se va la Hermandad de las Penas y la Santa Cruz, que era la misma. En 1655 se va a la Candelaria. Y allí ocurre, ¿veis? Que poco después, en 1673, fijaos que tenía qué cosa muy curiosa. Tenía ya un árbol. No sabemos si hay un figu que un dominico lo bodó ya en ese momento, ya hubo lío, pero fijaos que había un árbol como el ficus, una cosa curiosísima, en el mismo lugar, un árbol de gran porte. ¿Veis el árbol? Ese árbol está exactamente en el mismo lugar donde está el ficus a día de hoy, una cosa curiosísima. Y esto es la esquina de la cava, y esto es San Jacinto. Aquí está el típico, lo que era Blanca Paloma, ¿vale? Y aquí está el Lestis. ¿Nos ubicamos? Y esto es Valle del Corro, ¿vale? Y esto es San Jacinto Pedonal, y esto es Correo. Me han puesto, ¿vale? Pues, ¿veis la iglesia como era más pequeña? ¿Veis el huerto? La zona de huerto, el muro, y esto era la ermita de la Candelaria. Que aquí, como esta iglesia se lo dan, ahí había además una hermandad que era la hermandad de la Candelaria, cuya virgen está allí en el retablo, repito. Y como se la donan a los dominicos, en 1673 la Hermandad de las Penas se pira de allí. Fijaos las crónicas, ¿eh? En 1674 dice, y esto no es posible conseguirlo, por no tener esta cofradía, porque claro, quería hacer una iglesia nueva a finales del siglo XVII, y la Hermandad de las Penas tenía que pagarle a los dominicos. Y como vio que en la Victoria pagaban menos, y ahora aparte os voy a contar los motivos de la fusión, que es una cosa también muy interesante, dice... ¿Veis? Aquí dice, la cual se elaboró muy corta y por haberse venido a dicha iglesia los religiosos del señor San Jacinto. San Jacinto es uno de los fundadores, pues la orden de los dominicos la funda Santo Domingo de Guzmán, pero San Jacinto es uno de los primeros de la orden, que era un santo polaco, dominico. Dice, de la orden de predicadores igual a dominicos, a dominicanos. Dominico viene de dominicano, los perros de Dios. Si ustedes andáis por aquí San Jacinto, vais a ver que en el lateral, eso pasa en cualquier iglesia dominica, están los perros con un cirio en la boca, apoyado sobre la bola del mundo. Porque cuenta la tradición que la madre de Santo Domingo de Guzmán, cuando lo parió, en el siglo XIII, soñó que paría un cachorrillo de perro que alumbraría el mundo. Por eso son los dominicanos, los perros de Dios. Y por eso es su símbolo, el perro con los perros, con el cirio en la boca. Y veis que nos dice predicadores es lo mismo que dominicos, son la orden de predicadores, una orden intelectual, una orden de teología y de prédica teológica. No era posible armar los pasos en ella. Dice la Hermandad de las Penas, eso es una crónica real,
que no podían armar los pasos dentro de la iglesia de los chicas que era la iglesia, y tenían que salir fuera y les robaban. Y por eso la hermandad dice, nos vamos a pirar de aquí. Y por esas tensiones con los dominicos, que eso ha ocurrido en Triana, no hace falta irnos al siglo XVII, ha ocurrido en el siglo XX también, porque Jacinto han convivido en el siglo XX, convivió la hermandad de Rocío, convivió la Esperanza de Triana hasta los años 60, convivió la Estrella, por supuesto, y la hermandad de las Aguas, que la hermandad de las Aguas se pira a mediados del siglo XX. Estuvieron 4 hermandades con los dominicos. Y la hermandad de las Penas, ya en 1774, se va. ¿Y se va a dónde? ¿Veis? En 1773 pasa la ermita a predicadores, eso ya hemos visto. Se va a... Esto es una crónica de los tributos que tenía que pagar la hermandad de las Penas a los dominicos. ¿Se va a dónde? Se va al momento de la Victoria. Y ahí es donde cuando se fusiona, en 1674, 30 años exactamente más tarde de la fundación de las Penas, se fusiona con la hermandad de la Estrella. ¿Veis? Este documento que veis, que se puso en el Archivo Histórico Provincial, es el documento de la firma, un 15 de julio de 1674. Un documento jurídico que aprueba, ya con los mayordomos y los escribanos públicos, ante notario, que se crea una nueva hermandad, resultado de una fusión, obviamente, de una fusión de 2 hermandades, que es Nuestra Señora de la Estrella y Santísimo Cristo de las Penas, triunfo del Santo Lignum Cruces y nuestro Padre San Francisco de Paula, que son las 4 que os he dicho, que eran 2 y 2. ¿Nos ubicamos? Vale. 1674, las Penas y la Estrella ya es una sola hermandad, ¿vale? Desde 1674. En la Victoria. Pero vamos avanzando, porque esto también es muy bonito, porque está, es que lo cuentan las crónicas de la época. ¿Por qué por qué las Penas se quiere unir a la Estrella? Porque querían los hermanos de las Penas, que estaban hartos de estar en la ermita de la Candelaria, que ya os digo, era muy chica, la iglesia, porque la iglesia no era como la de San Jacinto, era muchísimo más pequeña. Cuentan que a la Estrella le iba a venir bien. ¿Por qué? Porque los hermanos de la Estrella, la mayoría eran capitanes y pilotos, y carenaban barcos, y estaban en Cádiz, estaban en América, y estaban siempre viajando, y cuando llegaba la Semana Santa no había, incluso cuando los mínimos hacían los cultos a la Virgen, no había hermanos en el convento de la Victoria. Entonces le propusieron a los hermanos de la Estrella que ellos, como iban a radicar allí, se fusionasen, y se fusionaron. Esto es un dibujo muy bonito de Arturo Redondo, que veis precisamente donde estaba el convento de la Victoria, con un galeón, ¿veis? Frente a la Torre del Oro. ¿Nos ubicamos? El lugar, esto más o menos donde está la calle Betty, Plaza de Cuba actualmente, frente a ese lugar tan marinero que era el convento de los Remedios y el convento de la Victoria. ¿Veis? Esta crónica es de la época. Dice, son los unos navegantes, hablando de los hermanos de la Estrella, los hermanos de las Penas, hablando de los hermanos de la Estrella. Son los unos navegantes, y otros se ocupan en las carenas, en calafatear y en arreglar los barcos, que se dan a los navíos en Cádiz y en otras partes. Qué cosa tan curiosa. El hecho de que, claro, como eran marinos, la mayoría estaban por ahí, siempre mareando, pues le propusieron el fusionarse, y allí en el convento de la Victoria, que ya hemos visto esta ilustración, se fusionan en 1674. Y este es el emblema antiguo, porque la hermandad tenía 3 pasos, ya os digo, desde ese momento tenía el paso alegórico con la cruz, el paso del Cristo de las Penas y la Virgen de la Estrella. A los 3 pasos que sacaba la hermandad. Y ya entramos en el siglo XVIII, y ahora voy a dar paso a mi compañera Lula, y entramos ya en el siglo de las luces, un momento en el que la hermandad se afianza, y la hermandad no vive un declive. ¿Por qué? Porque en el siglo XVIII muchísimas hermandades de Triana desaparecen, y en Sevilla, vamos, y en Triana concretamente. ¿Por qué? ¿Qué provoca el hecho de que hubiese hermandades trianeras que desaparecieran? Que este señor que veis aquí, que es antepasado de nuestro actual rey, de Felipe V, el duque de Anjou, el primer Borbón que hubo en España, porque a finales del siglo XVII hubo una guerra civil con participantes extranjeros, los austríacos y los franceses, y ganaron los franceses. Por eso la dinastía Borbón todavía reina en nuestro país, y este fue el primer Borbón de España, Felipe V, el duque de Anjou. Y ese señor, que además tenía problemas mentales, es una historia, pero eso no vamos a hablar hoy, él se vino a Sevilla, montó corte en Sevilla, es el único rey que trajo la corte a Sevilla, estuvo 5 años, que se llama el Lucho Real. Él se creía que era una rana, iba por el Alcázar por la noche, cuenta, pegando saltos. Sí, porque se creía en el Ministerio del Tiempo, si lo viste, aparece un episodio con ese episodio, vale la redundancia. Y por eso el médico le dijo en Madrid que se viniera para Sevilla para que los aires de Andalucía lo curasen, la pasa con seguro. Pues este señor, Felipe V, fue el que trasladó la casa de contratación de Sevilla ¿a dónde? A Cádiz, en 1717, efectivamente. Eso provocó el declive de muchas hermandades y de los comerciantes que se marchan a Cádiz, que fue la ciudad boyante en el 18. Y aquí se trasladó la casa de contratación, esta fue la aduana, que construye Carlos III, y la ciudad se queda sin barco. Eso es un dibujo del siglo XVIII donde se ve perfectamente. Muy bonito porque vemos los dibujos del siglo XVI, del siglo XVII, donde era un bosque de mastiles de arenal, y llegamos al siglo XVIII y vemos que
una galera ahí y veis, todo completamente el Arenal sin actividad, bueno, sin actividad, con muchísima menos actividad, obviamente, porque ya no había flotadilla. Y ya entramos, como digo, en el siglo XVIII no hay mucha documentación de la hermandad, la verdad, en el siglo XVIII hay un incendio en el convento de la Victoria bestial, que hizo que se tuvo que reconstruir prácticamente el convento de la Victoria, pero la hermandad se salvó. Tenemos un inventario de bienes de la hermandad en 1709, que es este, ¿vale? Y tenemos ya un punto también interesante, porque diréis, bueno, pues la hermandad, ¿cómo que no desaparece si tantas hermandades? Podría poner ejemplo de hermandades de Triana, cuyas imágenes están tanto en Triana como en otro lugar de hermandades desaparecidas. Por ejemplo, si vais a Santana, vais a ver, recordáis en la pila, lo que sea de Triana, o hayáis ido a Santana y os la pila bautismal, la pila de los gitanos, que se le llama. Arriba había un crucificado, que ahora lo han puesto en una capilla, ese era el Cristo del Socorro de una hermandad marinera, o la Virgen del Buen Viaje, que estaba allí, o la Virgen del Camino, que está en la iglesia de San Nicolás de Bari, que era una hermandad trianera de los calafateadores, una virgen preciosa, que la hermandad desapareció, pero la virgen acabó en San Nicolás de Bari, en la Candelaria. Pero la estrella no desapareció. La estrella, de hecho, en el siglo XVIII tuvo una... Vamos, lo sabemos, que se afianzó. ¿Por qué? Porque se fue vinculando a la alfarería. Se fue vinculando a la alfarería. Ya os digo, los pilotos, los capitanes marchan de Sevilla, pero la hermandad, además, después ya en el siglo XIX se fusiona con otra cofradía, que era una cofradía de Justo y Rufina. Es decir, la hermandad se supo adaptar. Y ya en el XIX, esto que veis, un dibujo antiguo de la iglesia de San Jacinto, ¿veis esta cruz? Esta es una cruz de la peste, aunque no lo creáis. Esta cruz es una cruz de la peste, del siglo XVII. Esta cruz además se cayó un brazo y una mujer casi la mata. Pero ese es otro tema. Y la hermandad ya en el siglo XIX se une a esta cofradía alfarera, Santa Justa y Rufina. La hermandad, ya os digo, que no vive un declive económico, es verdad que no está muy bollante, pero en el XIX la hermandad, ¿y qué es lo que ocurre? Pues como viene la desamortización, que es un momento trágico para las hermandades, la hermandad se adapta y ¿qué hace? Se mueve y se va a... Estas son las imágenes, muy posiblemente, las que están en Santa Ana de Justa y Rufina, que eran de la cofradía con la que se fusionó la Hermandad de la Estrella. La Justa y Rufina que tenemos en el trascoro, bueno, en un lado del coro de Santa Ana, que eran, ya os digo, de esa cofradía que se fusionó y se unió a la Estrella en el siglo XIX. Bueno, esta es la Virgen de la Victoria. ¿Y por qué cuento esto? Porque ahora la hermandad ya, en 1838, de esa amortización de Mendizábal, se va a San Jacinto, y la hermandad sigue en San Jacinto. Pero ahora le voy a dar paso a mi compañera Lola, que nos va a hablar de la iconografía de la imagen de la estrella. Bien, buenas noches. Lo primero, gracias a todos los que habéis venido. Tengo la suerte de conocer a la mayoría de vosotros. Y nada, la mayoría me conocéis y sabéis que voy a ser, además de breve, voy a ir al detalle. Así que, bueno, acabamos de vivir un nuevo mes de octubre, que como saben está dedicado a la Virgen del Rosario. Cuando terminamos de rezar los 5 misterios del Rosario, nos dedicamos a las letanías lauretanas o letanías de la Virgen, que saben que son súplicas, alabanzas a la Virgen para pedir, bueno, pues a modo de petición, de súplica. El propio vocablo de la palabra letanía viene del griego litaneia, que significa rogativa, súplica, petición. ¿Me vais siguiendo? Vale. Yo cuando estoy alabando a la Virgen, haciendo esta letanía, siempre hay fragmentos que me llaman especialmente la atención, que resuenan con una entonación diferente en mi cabeza y a los que le digo especial atención, como les decía. Les voy a acercar uno de estos fragmentos que, como les digo, me resultan especialmente llamativos y me acercan a la introspección, me llevan a la reflexión, que creo que es tan necesaria. Se lo cito. Puerta del cielo, estrella de la mañana, salud de los enfermos, refugio de los pecadores. Pues bien, recitando este fragmento de las letanías, yo me acerco, en este momento pienso especialmente en la intercesión, en las madres, en la capacidad que tienen para el diálogo, para ese papel de intermediaria. Cuando me postro delante de María Santísima de la Estrella, lejos de encontrar la calma, la serenidad que voy buscando, me encuentro, y si me lo permiten y salvando muchísimo la distancia, me encuentro con una mujer igual. Me encuentro con una mujer abatida, desolada, totalmente perdida, que va buscando ese faro, esa guía que buscamos en las madres y que tenemos la suerte, y voy a hablar por todos, de no tener una madre biológica estupenda, sino que además compartamos con Dios una madre tan especial. Pues como les decía, lejos de encontrar esa calma, esa serenidad, ese faro que me marque una hoja de ruta, cuando me postro delante de María Santísima de la Estrella, como les decía,
encuentro esa debilidad, esa flaqueza, en el que, bueno, también en días especialmente difíciles en el litoral del país, creo que vemos en el rostro de la Virgen, pues el rostro de muchísimas madres, esposas, mujeres, niñas abatidas. Pues bien, acerca de la imagen de María Santísima de la Estrella, decimos que es una pieza difícil, y decimos que es una pieza difícil porque es una pieza de candelero, es decir, que lo que es la talla, la escultura, son la mascarilla, o sea, lo que es el rostro y las manos. Hasta el siglo XIX se ha ido atribuyendo a Martínez Montañés, sobre todo por este gesto de la mirada baja, mirando pues hacia abajo, y que quizás, bueno, pues desproporciona un poco visualmente a nuestro ojo el hecho de que haya muchísima distancia entre el ojo entreabierto, ese párpado, y la ceja. Pero la idea de atribuirlo a Martínez Montañés se ha ido desechando por completo, porque la dinámica, el dinamismo, el naturalismo que vemos en María Santísima de la Estrella y ese rictus de dolor tan conseguido, queda muy fuera de la zona de confort que tiene Martínez Montañés. Sí que es más parecido, por ejemplo, a la San Servando que tenemos en la Catedral de Cádiz, por ejemplo, a esta Virgen de la Soledad que tenemos en el convento mínimo de la Victoria de Puerto Real. Fíjense en el rostro. Las manos después vais a ver que también le van a encontrar parecido, pero fíjense en el rostro. Unas cejas arqueadas, una boca entreabierta. Fíjense que el labio inferior está especialmente caído, aunque me aprecie, bueno, pues acerca a un dolor aún más significativo. Y fíjense que el labio superior tiene un hoyuelo muy marcado, que es un gesto muy característico y que además es una seña de la que creemos pueda ser su autora, Luisa Ignacia Roldán. Yo siempre digo que además de la firma que tengamos del autor, dentro de un contrato, dentro de un testimonio o en la propia pieza, también hay gestos o señas, ¿no?, que nos identifican y que nos guían muchísimo acerca de establecer una autoría. Pues bien, también fíjense, hablando de la boca, fíjense que le podemos apreciar los dientes. Los que me conocen aquí, que son bastantes, saben que soy súper puntillosa con la estética. Fíjense los dientes. Acertadamente podemos ver tanto las piezas superiores como las inferiores. ¿Qué me pasaría si yo no le veo los dientes a la Virgen de la Estrella o a cualquier otra pieza? Imagínense por un momento que quitamos los dientes. Veríamos una boca hueca. ¿Qué aspecto? ¿Qué me dice eso? Pues estoy viendo una boca que me resulta muy real, bidimensional por completo, y al ojo humano le parecería una pegatina, me parecería un postizo por completo. Bien, como les decía, tendemos a pensar que sea obra de Luisa Ignacia Roldán. Como les decía, todas ellas comparten esos labios carnosos, esas cejas arqueadas, y esta pieza de María Santísima de la Estrella fue sometida durante 2009 y 2010 en el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Dentro de este análisis, de este estudio, sacamos concluyentes dos cosas. La primera es que no fue intervenida ni modificada especialmente, o sea que podemos decir que lo que tenemos se conserva tal y como sería originalmente, de la forma más precisa, más cercana posible. O sea que tenemos la suerte de no tener una imagen pues que esté muy tocada, como decimos los expertos, ¿vale? Y por otro lado, que no tenemos cabida a pensar que en esta pieza trabajarían más de un autor. ¿Imagináis por qué? Os he dicho al principio que era una imagen de candelero, o sea que por la práctica, por la propia funcionalidad, no es una pieza grande que me pida muchísimo trabajo y mucha implicación de diferentes manos. Estamos hablando de piezas que se van a ir ensamblando. Y después por aspectos, bueno, pues ya más específicos, como es la policromía. Cuando hablo de encarnadura me refiero a la policromía que recibe la piel. Y cuando se ha hecho el estudio entre 2009 y 2010 por parte del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, se ha visto que la policromía de las manos como del rostro es exacta, es igual. Y además es especialmente llamativo que en ella pues hay un resto de amarillo de plomo estaño, un pigmento que fue muy usado en pintura, no tanto en la policromía, y que ya en el siglo XVIII pues fue totalmente abandonado, cayendo en desuso, porque bueno, los pigmentos se van renovando, se van encontrando mejores soluciones y pues inevitablemente caen en desuso. Bien, fijémonos ahora en las manos. Unas manos que son reconocibles en toda la imaginería de la ciudad, quizás por ser las más carnosas, las más rellenitas,
y que son, bueno, pues especialmente características. Fíjense que tenemos unas manos muy lejos de lo que vemos en un retrato aristócrata pues, del Greco o de Durero. Tenemos unas manos populares. Cuando me refiero a manos populares me refiero a que el dorso es especialmente recortado, los dedos especialmente gorditos, rellenitos, y fijaos los hoyuelos entre los nudillos. No estamos hablando de unas manos aristócratas, de unas manos pues más alejadas, sino que acertadamente aquí vemos a una Madre de Dios que podemos entenderla como propia, como biológica, por así decirlo. Como digo, salvando muchísimo las distancias. La mano derecha suya, la izquierda para nosotros, veis que se curva los dedos para cortar el Santo Linus Crucis, y la izquierda se muestra extendida. Después veremos también un poco por qué. Pues bien, fijaos que aquí os traigo un mural que es de 2015, que ni siquiera está en España, está en Roma, pero pertenece también, o sea, a este elenco de representaciones acerca de María Santísima de la Estrella. Fijaos que es diferente, que ni comparte material, ni comparte soporte, pero sí que comparte, bueno, pues ese faro, ese guía que intentamos buscar. A mí me parecía interesante traerlo y que lo vieran, para que, bueno, pues establecieran y vieran que después de no sé cuántos siglos, después de que haya, bueno, pues una técnica, un modo operandi totalmente diferente, la estrella permanece y acudimos a la Madre de Dios, pues en medio de una calle, en medio de la adversidad. Bien, ahora les traigo este fragmento del libro de Esther que dice así: y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, halló gracia y benevolencia delante de él más que en todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Bien, la coronación nace como una interpretación que hacen los padres de la Iglesia acerca del Antiguo Testamento, y nos acercamos ante la que posiblemente sea la iconografía o el modelo de representar a la Virgen más bello y que más dignidad aporta a la Madre de Dios. Como digo, una representación o una iconografía que establece a María como madre, hija de Dios, esposa del Espíritu Santo y primer sagrario del mundo. El cristianismo católico y ortodoxo va a utilizar esta coronación y va a irrumpir con fuerza en el siglo II, en el siglo VI, pero sobre todo en el siglo XIII, cuando se publica la leyenda dorada de Santiago de la Vorágine. Vamos a ver que la coronación no es algo que invente el catolicismo, sino que ya se practicaba en la antigua Grecia. Después vamos a entrar en detalles que a mí me parecen especialmente interesantes, y viene bueno, pues respaldado con cierta garantía de un cambio en la mentalidad cristiana y católica acerca del papel de la mujer. Si veníamos hablando de Eva como un modelo de mujer pecaminosa, por una mujer había llegado el pecado al mundo, por otra nos va a llegar la redención, que va a ser María, primer sagrario del mundo. Como digo, y además, bueno, pues también se va a ir fomentando la idea de esa virginidad o esa pureza de María antes, durante y después del parto. Como os decía, es en el siglo XIII, sobre todo con esta publicación de Santiago de la Vorágine, cuando empieza a proliferar muchísimas representaciones de la coronación. Pero ¿saben qué es la coronación? ¿Qué supone? Vale, pues la coronación podemos entenderla como la unión entre Dios y la Virgen en el cielo por medio de la imposición de la corona. El hecho de colocar la corona sobre la cabeza podríamos decir que es como una especie de matrimonio, de unión, de contrato, salvando las distancias, ¿vale? En el cielo. También es importante que tengamos en cuenta algunas diferencias. Cuando nos acercamos a la Escritura, no nos llega una muerte de la Virgen, sino que nos llega una dormición profunda, entendiendo que la Virgen no muere, sino que asciende al cielo en cuerpo y en alma, que esto es lo que celebramos cada 15 de agosto. Y una vez ya asunta en el cielo, es cuando se corona con la Santísima Trinidad, algo que celebramos días después, el día 22 de agosto. ¿Vale? Les traigo, bueno, desde ya la Catedral de Senlis, sobre todo en Francia, como digo, va a tener muchísima acogida el tema de la coronación, pero yo quería traerles este lienzo de nuestro paisano Diego Rodríguez de Silva y Velázquez, que tenemos en el Museo del Prado, que es una delicia y que nos va a servir también más adelante. Donde ven, la corona es especialmente, bueno, es rara, no es una corona que tengamos en la cabeza de Jacinto. Es una diadema de rosa, y si se acercan, después, bueno, si quieren la imagen con mejor resolución o en la propia web del Museo del Prado, pueden acercarse a verlo.
la corona o el diadema de rosas se acercan, le ven los tallos, le ven las hojas, pero no le van a ver espinas. ¿Por qué? Porque hablamos de María, les decía hace un momento que hablamos de María como una mujer que trae el modelo de inocencia, de pureza. Si hemos visto que es el primer sagrario del mundo, que es concebida sin pecado original y que mantiene esa pureza, incluso después del parto, podemos establecer la metáfora de que es una rosa sin espinas, ¿vale? La propia base de la corona es circular, una forma que se asocia a la divinidad porque es una forma perfecta, que no tiene ni principio ni fin. Y además la corona se coloca sobre la cabeza. ¿Por qué no se utiliza otro elemento, otro complemento y se coloca como una pulsera o se coloca como una tobillera? Se coloca sobre la cabeza porque es la parte más noble del cuerpo y porque sirve de nexo entre la realidad humana y la dimensión divina, ¿vale? Acerca de la corona les traigo este fragmento, también un salmo que me encanta, que dice: hijas de reyes están entre tus ilustres, está la reina a tu diestra con oro de Ofir. Como les decía, hay que tener ciertas puntualizaciones, ciertos matices acerca de que, bueno, no hablamos de una muerte de la Virgen, sino que hablamos de una dormición. Igual me pasa con los atributos, y yo soy especialmente intensa con esto. No podemos, hay elementos como una corona de espinas, las potencias, las palmas de martirio, no son complementos banales que vengan a decorar, que vengan, no. Son auténticos atributos que me están hablando de la personalidad, de la dignidad y que me están aportando, bueno, un carácter y una expresión. Es por eso que desde aquí también aprovecho para lanzar el mensaje de que estos atributos no tienen que usarse y caer en desuso por criterio propio, por subjetividad. Pues ahora está de moda, ahora lo retiro, ahora a mí me gusta, ¿no? Es como las túnicas, ¿no? Está el equipo de túnica lisa y el equipo de túnica bordada. Son auténticos atributos que bueno, nos ayudan y deben ir potenciando pues esa cautela por el patrimonio, esa veracidad histórica y sobre todo el tener las imágenes siguiendo un criterio. Bien, pues aquí les traigo la corona. No sé si saben, conocen algo acerca del taller que la realiza o cómo se fraguó la historia de esta corona. Tenemos que hablar entonces de la orfebrería triana, en especial de Juan Borrero y de Francisco Fernández, que ellos se habían formado en el taller Villarreal y se enteran que la Virgen de María Santísima de la Estrella va a ser coronada, entonces hacen un bocetillo un viernes. Este dibujo, bueno, pues a todo el que se le enseña le gusta y los animan a que presenten un boceto oficial al concurso. Pero el concurso terminaba el martes, o sea que tenían 3 días escasos para presentar un boceto formal. Todo un reto que al final, bueno, pues le salió bien la jugada porque terminó siendo el elegido. La corona, como le decía, es la base, que es redonda y que, bueno, ya sabemos que nos acerca a la divinidad por ser esa forma perfecta. Se divide en 6 capillas, las 3 delanteras dedicadas a la custodia, el ostensorio y el escudo de la hermandad, y las 3 traseras dedicadas a la Virgen coronada o la coronación de la Virgen, el símbolo de Cáritas y el símbolo de los obispos. Arriba, en el segundo circulito, el que tenéis más pequeño, esos brazos son lo que se conocen como imperiales y es una pieza totalmente novedosa que es difícil de ver. Bueno, es verdad que es una corona que crea modelo y que después va a ser intentada, bueno, copiada, plagiada, pero estos imperiales son especialmente llamativos. Voy a volver atrás. ¿No les parece que los imperiales están como flotando, como esos brazos? No parece que están conectados con lo que es la base. Realmente sí lo están, aunque aquí no lo podemos apreciar, y no lo podemos apreciar porque realmente los artistas, los artífices así lo quieren. Estos imperiales, estos brazos nacen de como una especie de banquillos que llevan azucenas en jarras, pero están especialmente escondidas precisamente por eso, para dar ese aspecto de que está levitando, de que está flotando y que estamos, bueno, pues salvando las distancias en el cielo, ¿no? Le siguen 2 hermanas alfareras que conocéis muy bien, que son Santa Lucía y Rufina. Veis que no es el mismo material, que es marfil. ¿Y por qué se hacen en marfil? Vale, pero en el sentido más práctico.
¿Perdón? Sí. O sea que por ahí bien. Y si nos vamos a los archivos, tenemos que entender, o sea, que una corona se hace para rendir tributo y para rendir honor a la Virgen. Antes les leí aquí en el Salmo, está la reina a tu diestra con oro de Ofir. Siempre hemos hablado de la Virgen como una mujer pobre, pero refiriéndonos a un origen humilde. Pero es una mujer concebida sin pecado original, primer sagrario del mundo, con lo cual todos estos atributos, todos estos complementos, muy entre comillas, van a servir para revestir de más dignidad aún y de honor y de gloria, ¿no? A las piezas que nos llevan al Santísimo. ¿Por qué se hace en marfil? Como les decía, puedo rendir tributo y honor a una titular que le tenga especial devoción con una limosna. Lo puedo hacer con la entrega de un rosario. Lo puedo hacer, bueno, con los medios que cada uno considere y sea accesible. En el caso de la Hermandad de la Estrella, las donaciones, bueno, pues han sido especialmente beneficiosas, y la Hermandad de la Estrella para entonces contaba con 2 bolas de marfil, fruto de una donación. Los artífices de esta corona van a usar estas pelotas, estas bolas, y las van a tallar para hacer estas 2 hermanas vecinas, si me lo permiten, de la Estrella. La pieza que tenemos arriba de las hermanas es lo que se conoce como macolla, que veis que es una especie como de pieza intermediaria entre los rayos, los resplandores y el remate. Veis que le sigue una esfera del mundo que está abrazada por una serpiente, símbolo del pecado, flanqueada por 2 palmas de martirio, y arriba ven una cruz. ¿Reconocen qué tipo de cruz es? No es una cruz griega, no es una cruz latina, sino que es una cruz de cerrajería. Algo que también me acerca un poco más al pueblo. Si antes lo estaba comentando por medio de Santa Justa y Rufina, una cruz de cerrajería que os resultará especialmente común y que veis en muchísimas plazas de la ciudad. Y después tenemos los rayos y los entrerrayos. Los rayos, como veis, pues son los más grandes, y los entrerrayos como medios intermediarios para también contrarrestar y no saturar una pieza que, bueno, que ya está bastante cargada, ¿no?, visualmente. Y ven que se abren con estas flores abiertas que recuerdan también un poco a la flor de lis. Bien, y ahora quiero que volvamos al lienzo de Diego Velázquez. Cuando vemos a esta Virgen, seguramente sí encuentren la calma, la serenidad, el sosiego del que yo hablaba al principio, y seguramente lo encuentren por detalles como el de las manos. Ven que las manos tienen las palmas mirando hacia abajo. Esto me transmite serenidad, calma, control, firmeza, garantía. Me está diciendo que, bueno, todo está bajo control y que pone la mano sobre mí. Cuando nos acercamos a María Santísima de la Estrella, fíjense en las palmas de las manos, veis que miran hacia arriba, pidiendo súplica, rogativa, como veíamos antes en esa estrella de la mañana del fragmento de las letanías. Fíjense también qué diferentes las manos de que nos acerca Diego Velázquez, especialmente mucho más largas, con el dorso mucho más alargado, unos dedos más finos, que quizás nos acerca un poco más la Virgen pues a otro ámbito, a otro círculo social, o como solemos decir, pues manos aristócratas, ¿no?, que vemos en muchísimos retratos del 17 y del 18. Por el contrario, las manos de la Virgen de la Estrella, de nuestra amantísima titular, como les decía, más populares, y también el hecho de que estén colocadas sobre el pecho, cercano a la cara, pues me transmite ese desasosiego, esa intranquilidad. También hay diferencias en el rostro, y aquí los que me conocen un poco saben que aquí ya me vengo arriba con la estética. Fíjense en el rostro de la Virgen que hace Diego Velázquez, ¿vale? Seguramente le resulte más infantil, más joven, más aniñado que el que tenemos en María Santísima de la Estrella. Y vamos a ir viendo ahora por qué, por algunos rasgos, algunos gestos que me añaden, por así decirlo, edad, ¿no?, o que por el contrario contrarrestan. Fíjense que si en el rostro que tenemos en el lienzo intentamos establecer una línea entre el lagrimal, las aletas de la nariz y las comisuras de la boca, tenemos una línea recta. A medida que vamos avanzando en edad y que los rasgos, bueno, pues se van ensanchando por naturaleza, y también por ahora veremos rasgos más agresivos o más dulces, esas líneas ya no me permiten una verticalidad absoluta. Fíjense como ahora las líneas que he trazado yo sobre la imagen de la estrella ya de ninguna manera me pueden dar líneas rectas. De hecho, si ponemos un poquito de imaginación, llegaría un momento en el que se cruzarían, en el que se cortarían, fruto de ese ceño fruncido, de esa
frente arrugada. Y la boca, como es normal, fruto de la edad del envejecimiento, se va ensanchando, igual que el bozo. Ven que la distancia entre el labio y la nariz en el lienzo es mínima, y la distancia entre el labio con ese hoyuelo tan marcado de la estrella con la nariz pues cada vez es mayor. Igual me pasa con las cejas. Cuando nos acercamos al lienzo vemos una ceja que es especialmente fina, poco poblada, poco densa, muy clara, que diríamos que es un color prácticamente trigueño, ¿no?, de pelo, y muy arqueada. ¿Qué me hace eso en el rostro? Pues que me lo dulcifica, porque la mirada me está enmarcando, tendiendo al óvalo, al círculo, que como les decía es esa forma perfecta y que queda pues especialmente dulce, especialmente joven. Si nos acercamos a María Santísima de la Estrella, fíjense que si yo le pongo un poco de imaginación, intento reducir ese ceño tan fruncido, esa frente tan arrugada, y limpio, por así decirlo, el tercio superior del rostro, tengo una ceja totalmente recta. Una ceja, además de recta, especialmente densa, especialmente poblada, muy oscura, que me enmarca la mirada, pero con mucho carácter, con mucha expresividad. Podríamos decir, salvando, pues un poco me lo permite, que tenemos una coronación de la Virgen con un rostro de 13, 15 años, como podemos ver en una Anunciación, como podemos ver en una Virgen Niña, como podemos ver en una Inmaculada, y tenemos una María Santísima de la Estrella que es totalmente el rostro vivo de una mujer totalmente madura de unos 40-50 años, sin problema. De la misma forma, hay rasgos, que dulcifican, que hacen más agresivo el rostro, o que por otro lado quitan o añaden años, por así decirlo. Nos fijamos ahora en los pómulos. Los pómulos que me hace Velázquez son especialmente bajos, redonditos, unas maceitas muy coloraditas, que pueden recordarle también a los belenes napolitanos. Diferente por completo María Santísima de la Estrella. Unos pómulos especialmente altos, que me resultan pues más agresivos, más duros, de facciones más agresivas en el rostro. Pues bien, aquí les dejo ya esta última imagen de 1898, año en el que precisamente la Estrella procesiona sin palio. No sé si lo saben, porque tenía una deuda de unas 75 pesetas y no pudo salir sin palio, y nos deja esta bellísima estampa con un atavío que a mí personalmente me encanta. Me encantaría volver a ver a la Virgen de la Estrella de esta forma. Y para conocer un poco mejor la coronación, y aprovechando que estamos en el aniversario, les dejo con una persona que creo, yo la admiro como mujer, como comunicadora, y si hay algo que admiro de ella es la capacidad que tiene y la sensibilidad que tiene para expresarse. Ella es María José, aunque creo que puedo llamarlo M, y le dejo la palabra a ella, pero no sin antes agradecer a Jesús y a Joaquín, director del distrito y jefe, aunque él prefiera que lo llame compañero, la desconfianza depositada en mí. Yo siempre digo que un historiador del arte es capaz de ver donde otros pues están acostumbrados a mirar. Ni Jesús ni Joaquín son historiadores del arte, pero ellos creo que han visto donde yo ni siquiera estaba mirando, así que desde aquí pues le estaré eternamente agradecida, y ya les dejo con M, que seguro que nos deleita. Bueno, muchísimas gracias a mi compañera Lola, porque son palabras que en absoluto merezco, pero viniendo de ella, que es una mujer encantadora, se lo agradezco especialmente. Muchísimas gracias a todos los que se han acercado hoy a esta charla organizada por mi queridísimo Jesús Pozuelo, que cuando me llamaron para proponerme la participación en la charla, miro primero la agenda, veo que tenía la tarde disponible, porque sabemos siempre cómo andamos nosotros, ¿verdad?, de un lado para otro, y no dudé en decirle que sí. Cuando colgué, me quedé pensando, porque me comentó que yo me encargaría de la parte de la coronación, y pensé, Jesús y María son insultantemente jóvenes. Yo de los tres soy la única que tengo la edad suficiente para haber estado en aquella coronación de la Estrella, siendo ya una mujer adulta. Quiere decir esto, que tengo ya mis años, que le he dado ya la vuelta al jabón. Hace ya tiempo, exactamente la mitad de mi vida. Tenía yo 25 años cuando se coronó la Estrella. Entonces, después del relato fantástico que ha hecho Jesús desde la historia, el extraordinario análisis iconográfico que ha hecho mi compañera Lola, pues yo me voy a ir a lo cofrade. Estoy viendo entre el público, además de personas que, como yo, fuimos muy conscientes de aquella coronación inolvidable de la Estrella, estoy viendo algunos chicos muy jóvenes que muy posiblemente no hubieran nacido en 1999. Tengo yo dos por allí por la derecha, ¿verdad?
Entonces, viendo un poco cómo planificar, cómo abordar el tema de la coronación y, bueno, de forma pues dinámica, entretenida un poquito y de forma visual y textual, pues lo he concebido como una crónica cronológica de lo que supuso aquella coronación. Nos va a servir para los que estuvimos allí para rememorar lo que vivimos aquellos días y para los que no estuvisteis allí en 1999, pues poder trasladaros allí. ¿Le vais dando? Porque desde aquí... No, vete atrás. Atrás, al anterior, exactamente. La he titulado Una coronación en el firmamento. Y yo empezar con estas palabras que no son mías. Me voy a poner las gafas porque esto de la danza, la prescripción. Ahora. Es por ello que, habiendo recibido solicitud no solo de la hermandad, sino también de diversos estamentos de la ciudad, así como de asociaciones y hermandades, de que procediéramos a la coronación de la bendita imagen de la Madre de Dios, ordenamos a nuestro vicario que abriera expediente de coronación canónica, considerando la importancia para la vida cristiana de su coronación, ansiada por tantos fieles devotos, que la veneran y acuden para postrarse ante ella en demanda de amparo y fortalecimiento de su fe, como lo hacían los cargadores y carenadores del puerto ya en el siglo XVI, hemos venido a disponer, y por el presente, disponemos que la Sagrada Imagen de la Estrella sea coronada para mayor gloria de Dios uno y trino, de la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, para bien de la Santa Iglesia y de esta muy querida para nosotros ciudad mariana de Sevilla. Firmada por Carlos Amigo Vallejo, arzobispo de Sevilla, el 17 de julio de 1999, festividad de Santa Justa y Santa Rufina, titulares de la hermandad. Esto que he leído es un extracto del decreto de la coronación canónica de María Santísima de la Estrella. Está aquí, creo que su hermano mayor, miembros de junta, imagino que hermanos de la hermandad y fieles devotos de la Virgen. Imagino el vuelco en el corazón de todos ellos al recibir la noticia, un corazón henchido de orgullo y de amor por María Santísima de la Estrella. Ya estaba todo en marcha, estaba todo dispuesto en el inicio de un camino que se había iniciado 3 años atrás y que tendría su culmen el inolvidable e histórico 31 de octubre de 1999, de hace 25 años. Además, en el contexto del primer Congreso Eucarístico Internacional de Hermandades y Religiosidad Popular, que se celebró para entonces, en octubre, y cuyo broche final pues pondría la coronación canónica de la Estrella. Y como toda coronación, pues tenía que tener su cartel anunciador, un cartel que tenemos aquí sobre un fondo de azules, obra del prestigioso pintor y extraordinario cartelista Joaquín Sáez Sembrano, como digo, magnífico pintor de la escuela de don Miguel Pérez Aguilera, que mostraba la estrella, el rostro inconfundible, ¿verdad? Mi compañera y yo la imaginamos en el taller de Luisa Roldán, aunque atribuida durante mucho tiempo a Montañés, en un fondo de azules, en esos azules que se funden entre el mar y el cielo, allí donde reina la estrella, que fue presentado en el 9 de octubre de 1999 y que supuso pues el anuncio, ese grito en la pared que se dice que debe ser un cartel. Con ese cartel se anunció la coronación canónica de María Santísima de la Estrella. Pero también tenía que tener la estrella su pregonero, también tenía que tener quien la pregonara, y en este caso, pues, un inolvidable hermano, reconocido hermano de la estrella, fue quien tuvo el honor de pregonar aquella coronación, y no fue otro que don José Sánchez Dubé, como digo, reconocido hermano e inolvidable fiscal de Cruz de Guía, que pregonó aquella coronación de la estrella en el Teatro Lope de Vega. Lo hizo un 3 de octubre de 1999, un señor que no fue cualquier cosa en las Hermandades de Sevilla, fue el primer presidente seglar del Consejo de Hermandades y Cofradías, fue el impulsor, el fundador de aquel consejo, como digo, personaje trascendental en la evolución de las cofradías en la segunda mitad del siglo XX. Y glosó, de esta forma he recogido un pequeño extracto del pregón de Sánchez Dubé, que dijo así: el sol no se reflejará por San Jacinto en tu manto, ni las bambalinas de tu palio. Se asomará por el puente a tu candelería para quedar deslumbrada ante tu rostro. Y rendido a tus plantas, reunirá en su torno a los miles de luceros del firmamento que se posarán en tus sienes el domingo 31 en la catedral. Era tan ansiado aquel 31 que no parecía que no se alcanzaba nunca. Y tuvo también su exposición
Ahí vemos la exposición con el punterito, si podemos. Ahí donde se ven las bambalinas. Es que no manejo yo estas tecnologías modernas que utiliza la gente jovencita. ¿Dónde le doy, Jesús? Dime. A este de aquí. Pues, ¿dónde están las bambalinas ahí? Exactamente. Bueno, pues igual que ha organizado la hermandad de este año con motivo del 25 aniversario, también se celebró una exposición titulada Estrella Coronada en la desaparecida Sala Villasís, en la calle La Araña del Monte, pues una exposición en la que bueno, pues se reunieron más de 60 piezas que nos hablaban de la riqueza del patrimonio histórico y artístico de la hermandad. Pudimos ver el cartel, se montaron las bambalinas del palio de Garduño, de Antonio Garduño, que había hecho para su hermandad y que había estrenado la estrella en 1995, y como digo, en esa exposición conmemorativa que también servía de anuncio de la coronación de la Virgen. Y por último, como no, acto institucional, como supuso la imposición de la medalla de la ciudad de Sevilla a la Virgen de la Estrella. En este caso, además, con una significación especial, porque la madrina de la Estrella no era otra que la ciudad de Sevilla, nada más y nada menos que la ciudad de Sevilla. Aquella exposición pues, estuvo presente el alcalde de entonces, Alfredo Sánchez Monteseirín, que leyendo un poquito, porque me he documentado bastante, hizo un discurso muy profundo, muy intenso, situando a Triana o otorgándole a Triana la cuna de la sevillanía, ¿no? Esa esencia de Sevilla radica, el origen está en Triana. Y también he querido recoger aquellas palabras de Alfredo Sánchez Monteseirín, que decía: hemos de reconocer que muchos de nuestros barrios y nuestras gentes esenciales se nos fueron para siempre. No suena esto como muy actual, ¿verdad? Pero queda un lugar donde sigue vibrando el ser popular de Sevilla. En algún estrato profundo del subsuelo de Triana deben reposar aún aquellas tablas en las que los primitivos trianeros fijaron para siempre el ser de Sevilla. Qué bonito el conto, Sánchez Monteseirín. Aquella medalla que quedó prendida para siempre en el pecho de la estrella con un lazo carmesí ata las dos mitades de un mismo corazón que late en las dos orillas. Pero no era la estrella la primera dolorosa, la primera virgen que se coronaba canónicamente en Sevilla. Antes que ella hubo otras 9 imágenes. He querido titular a esta parte del guión 9 reinas y una estrella. La entidad de Sevilla como ciudad mariana, como ciudad que rinde cultos de forma muy especial a la Virgen María, pues lo tenemos incluido en el título de la ciudad, ¿no? En el título que tenemos inscrito como mariana gracias a la Hermandad de San Bernardo desde 1946 por la iniciativa de su hermano mayor Antonio Filpo Roja. Pero no solamente lo tenemos de forma institucional. Ese amor por la Virgen María lo tenemos en cualquier referencia doméstica, en el azulejito que tenemos en casa de la Virgen de la Abuela, en la estampita que tiene mi madre repartida por los espejos. Cuando voy a casa de mi madre tiene estampita de la Virgen, de la Iniesta, de todas sus devociones particulares, o la que llevamos detrás del DNI en la cartera. Eso también es el culto a la Virgen María, eso también es el título de Mariana de la Virgen María en Sevilla. Y evidentemente nos habla de iconos marianos que despiertan esa pasión arrebatadora y que son un compendio del amor de esta ciudad, que por algo tiene el título de María Santísima, de la tierra de María Santísima. Son imágenes que, por esa devoción que arrastran, por esa historia que tiene detrás, como ha glosado Jesús, en este caso de la estrella, pues suponen un reconocimiento especial que concede esa coronación canónica. Y aquí vuelvo al pregón de José Sánchez Dubé, que lo resumió en un poema muy bonito. Dijo José Sánchez Dubé: esas 9 reinas y una estrella. Devoción antigua de Sevilla, por ti los reyes reina, auxiliadora de los cristianos, madre de la amargura, alegría Macarena, Iniesta bendita, reina de la esperanza, de angustias coronada, esclava de la encarnación y estrella de la mañana. En un poema maravilloso resumió todas las coronaciones de vírgenes en Sevilla. Y llegaban los días, pasaba el tiempo ya, ahora sí, de forma vertiginosa. Y la lluvia no pudo apagar una estrella incandescente. El tiempo avanzaba, como digo, vertiginoso en las postrimerías de octubre, acercando los días soñados a una realidad cada vez más tangible, y en esa estábamos en el amanecer del 24 de octubre de 1999. Pero amaneció una mañana fea,
apareció una mañana con el repiqueteo de la lluvia en los perfiles de las ventanas, que presagiaba pues un día feucho, un día feillo para un traslado. El traslado no pudo retrasarse porque estaba previsto a las 10 de la mañana, se retrasó hasta el mediodía y bueno, pues todo eran nervios, preocupación, desasosiego, normal, estaba todo preparado, ¿verdad? Pero la estrella, es difícil resignarse en la estrella, una manda que no se resigna. Y el sol salió, a las 3 de la tarde el sol salió, venciendo momentáneamente a las nubes. Se anuncia que la Virgen sale, en la salida, que la Virgen sale. Y aprovechando que están aquí el hermano mayor de la estrella sale. Son 3 palabras que yo, si fuera hermana, propondría que hicieran un estandarte con esas 3 palabras. La estrella sale, bordado, arrearse, sobre terciopelo. La estrella sale, qué bonito, ¿no? Qué guión más bonito. Pues la estrella salió, efectivamente salió. Tras un intento momentáneo de volver a la capilla, porque bueno, las nubes se querían unir a este cortejo, una llovizna, pero que va, no había forma. Las nubes sí se resignaron, ellas sí. La Virgen se dio la vuelta y la Virgen cruzó el puente, buscando su destino, que era la catedral. Y allí se plantó. Y allí se plantó la estrella para ser coronada, ella que era la reina de las estrellas. En la mañana del 31 de octubre se cumplieron los anhelos de sus hermanos y de todos los que, sin tener arraigo de la hermandad, como es mi caso, una vez cruzamos los ojos con los ojos de la estrella y la Virgen decidió que fuéramos de ella para siempre. Eso me pasaba a mí, imagino que le habrá pasado a otras personas, ya digo, sin arraigo con la hermandad, que un día la miramos a los ojos y esos ojos nos dijeron: tú eres de mí y yo soy de la estrella. Casi 5.000 personas, muy posiblemente haya sido la coronación más multitudinaria que se haya celebrado en el interior de la Catedral de Sevilla, asistieron al pontifical de la coronación de la Virgen. De fondo, el palio de Ojeda, que había sido restaurado para la ocasión como preciosísimo fondo, y ella presidía el altar del jubileo por primera vez, porque la anterior coronación, que había sido la Virgen de la Encarnación, ya se había celebrado en el trascoro, pero allí en lo alto, como una estrella reinando, el altar del jubileo, la estrella. La voz profunda, grave y cálida de nuestro inolvidable Carlos Amigo Vallejo, por entonces arzobispo, todavía no cardenal, proclamaba a María Santísima de la Estrella. Esto es precioso, porque era en 1999, todavía pagábamos en peseta, estábamos a las puertas de un nuevo milenio, y la proclamaba Carlos Amigo Vallejo, la luz del tercer milenio, estrella de la nueva evangelización y señora de Triana, para recibir la corona que se había trenzado con lo mejor que había en el corazón de todos los hijos de la estrella. Aquella corona que ha descrito extraordinariamente bien mi compañera Lola, fue portada por Kiki, por el prioste Manolo Serrano, porque los chiquillos, los 6, Andrés y Alejandro, no podían con el peso de esa corona. Pero ellos escoltaron a Manuel Serrano, porque ellos personificaban el madrinazgo de Sevilla. 9 y 10 añitos tenían los 6. Y ellos, convertidos en escoltas de tan hermosa presea, subieron al altar del jubileo y depositaron en las manos del arzobispo aquella corona. Eran aproximadamente las 12:07 de la mañana de aquel 31 de octubre de 1999, cuando la reina de las estrellas fue coronada. Y de ahí a reinar por las calles de Sevilla y Triana. Aquí. Y de la mañana a la tarde Sevilla entera se echó a la calle para vivir una tarde y una noche que quedará para siempre fijada en la memoria de los que estuvimos allí, de los que formamos parte de aquel cortejo popular, entregados y arrebatados entre la estrella coronada, triunfante y victoriosa, que recorrió la avenida de la Constitución. Quien estuvo allí lo recordará, porque aquella avenida de la Constitución se conformó con otro río, con otro brazo del río que estaba en los orígenes, hace 50 años, hace más de 450 años de la hermandad. Al llegar a la orilla, la Virgen se dio la vuelta, se despidió de sus hijos de aquella orilla y se dio la vuelta para llegar a casa. Allí esperaban sus vecinos, los vecinos de Triana, los de las visitas diarias, los de los rezos y peticiones con la bolsa del pan en la mano, los del día a día. Y allí se unieron con la multitud de corazones que venía arrastrando a la Virgen desde que los primeros valares del palio a través
atravesaron la puerta de San Miguel en torno a las 7:30 de la tarde. Con la noción del tiempo perdida, como quien vive un sueño, la vimos entrar en la capilla. Era la misma Virgen, era que el decreto de la coronación atribuía sin duda a Montañés, y Lola y yo imaginamos en el taller de Luisa Roldán. Venía coronada, reconociendo la grandeza de su devoción, la historia y su papel como mediadora desde Triana para todo el mundo. Y 25 años después, ella es la misma estrella. El tiempo pasa inexorable, sin tregua, pero los recuerdos se fijan en la memoria para volver a vivir lo que una vez fue. 25 años después, ya todos los que vivimos aquellos gloriosos días de octubre y seguimos aquí, somos distintos. Casi todo es distinto, la ciudad es distinta. Hay nuevos paisajes urbanos, viejas calles que son nuevas, nuevos rostros y lenguas, en la hermandad hay nuevos hermanos. Salió la Virgen con el palio de Ojeda y volvió con el de Garduño. Las flores eran distintas, las manos que tocaban los instrumentos en la oliva de Salteras eran distintas, el cartel ha sido distinto y la exposición ya no fue en Villasí, fue en la Fundación Cajasol. Las nubes quisieron hacer un guiño de 25 años sumándose al traslado a la catedral con un protagonismo pasajero, que quedó relegado a un último plano en el momento que salió la estrella, porque la estrella siempre sale, ¿verdad, hermano mayor? La estrella siempre sale. Alrededor todo es distinto, pero ella siempre es la misma, inmarcesible, que no se marchita. La de Montañés o la de Luisa, la del convento de la Victoria o la de San Jacinto, la de las manos que agarran, sujetan y recogen, la de la boca por la que se escapan los suspiros de todos los que sufren en el mundo, y la de los ojos de consuelo infinito. Hace 25 años se coronó a la estrella más brillante del firmamento, y su luz sigue reinando en el corazón de todos sus hijos, ayer, hoy y siempre. Bueno, después de estas brillantísimas intervenciones de mis compañeras, tanto en iconografía, Lola, como con lo que fue aquella coronación que estamos celebrando ese 25 aniversario, vamos a terminar, ¿vale? Estamos un poquillo más de tiempo, pero realmente quería terminar contando el porqué de la Valiente, porque creo que es otro punto también interesante en un día como hoy, ¿no? Que estamos conmemorando el 25 aniversario de la coronación de la estrella y a la que llamamos la Valiente, y creo que es interesante el que sepamos el porqué con datos exactos, es decir, ¿no? Más allá de leyendas y de cuentos, el por qué se le llama la Valiente. Y para ir terminando, porque tenemos poco tiempo, son las 10:20, el nombre de la Valiente le viene ¿por qué? Aparte de, como muy bien ha comentado, que la estrella siempre sale, ¿no? Como bien ha comentado María José, la estrella siempre confiamos, ¿no? Va a salir, la estrella va a salir. Pero aparte de, digamos, de esa valentía a la hora de salir en la estación de penitencia, la hermandad, que es una hermandad que se echa a la calle, hay un episodio histórico interesante que quiero que comprendamos y que a partir de ahora, si hay personas que a lo mejor no lo tienen muy claro, que cuando salgamos de aquí nos quede claro, porque es una historia más que documentada. De hecho, voy a resumirla muy mucho, pero se podría contar de forma, se podría hacer incluso una charla sobre el episodio de la Valiente. Nos tenemos que remontar al año 1931. Estamos en un momento en el que en España, el 14 de abril, se proclama la Segunda República, se proclama en los ayuntamientos y en Sevilla se proclamó en la Plaza Nueva, en el Ayuntamiento de Sevilla. Esto que veis una foto, esta foto que os voy a enseñar son fotos de la época, de la Unión Ferroviaria en la Avenida de la Constitución, encima de los tranvías, celebrando la proclamación, que fue una noticia, para la mayor parte de la población fue una noticia festiva, muy alegre, el momento en el que se proclama la Segunda República en España. Sobre todo para las personas de clase humilde, personas obreras que venían, la mayoría venían de los barrios, bueno, de Triana, de Coria, de San Juan de Alfarache, que fueron a la Plaza Nueva a celebrar ese episodio tan importante para la historia de España, que después, bueno, ocurrió lo que ocurrió, pero ese es otro tema que no vamos a tratar. También de la Guerra Civil o de la Triana Republicana se podría hacer alguna charla que yo creo que sería interesante. No vaya a decir. Pero es que es cierto, por eso lo digo. En Triana hubo guerra civil, no vamos a hablar de la guerra civil, pero en Triana hubo guerra civil. Y hubo muertos por los dos lados. Y hubo represión y hubo muchas cosas, ¿no? Pero cuando se proclamó la Segunda República, en esta foto es la tricolor, la bandera de la República, el 14 de abril del 31, el balcón del Ayuntamiento. Eso es sobre las 2 de la tarde. Y ese día, que estaba la gente veía la Plaza Nueva hasta arriba,
se subió un chavalillo con una bandera roja en el Rey San Fernando, al lado del Rey San Fernando, proclamando el Cantón Rojo Independiente de Triana. Eso ocurrió el mismo 14 de abril del 31, lo prometo que eso es cierto. Y ese día, bueno, ese día no, los días siguientes, no ese día, hubo asaltos religiosos, hubo asaltos a imágenes y hablo de la Segunda República, no estoy hablando de la Guerra Civil, la Guerra Civil por supuesto que hubo quema de iglesia y hubo mucho más asaltos, pero en la Segunda República, por ejemplo, esta foto que es una foto buenísima, más allá de juicios morales y de que están cometiendo una tropelía, un atentado patrimonial, que es un San Antonio de la capilla de la calle San José, de la capilla de Jovellano, que el de San Antonio acabó en el río, lo acabaron tirando al río. Pues, pero la foto es buenísima, la foto es un documento gráfico magnífico. ¿Veis los chavalillos? Sí, son chavalillos. Digamos, estimulados por esas ideas del socialismo y del comunismo, sobre todo que llevan de Rusia, en un momento y es absolutamente lógico, también un barrio pobre, humilde como Triana, en ese momento, o la Macarena, llegaban estas ideas y embelesaban por la gente vivía en la miseria. O sea, que no me gusta ser maniqueo ni hablar de los comunistas malos, los fachas. En ese momento los falangistas también tenían sus ideas y creían que era la panacea, los comunistas creían que era la panacea, los socialistas creían, los anarquistas lo creían también. Y por eso yo no me gusta hablar de maniqueísmo ni lo hago nunca, ¿no? Y esta foto, ¿vale? Está tomada en el año 31. Y esta es esto es la capilla de la calle Jovellanos, que esto es un asunto atentado patrimonial, pero esto ocurrió en Sevilla en el año 31. Y cuando se produce cuando se celebra, la primera Semana Santa de la Segunda República, la Segunda República se proclama en el 31, el 31 ya había habido Semana Santa. Y es en el 32 cuando se va a celebrar la primera Semana Santa republicana. Claro, debido a esos asaltos, a la colegio de Villasís de los jesuitas, por ejemplo, en la Segunda República, que antes ya he comentado, en la calle Villasís, mi compañera María José, la calle Villasís se llama Villasís porque hay un colegio jesuita que era el colegio de Villasís, que lo quemaron en la Segunda República. De hecho, en la Segunda República se suprimió la Compañía de Jesús, una de las 3 veces que en España se ha suprimido a los jesuitas. Y se asaltó la capilla de la calle Jovellanos y las hermandades tenían miedo de poner sus pasos en la calle en el año 32 por esos asaltos que estaban cometiendo contra las imágenes religiosas. Hubo una reunión, un mes antes de la Semana Santa, eso lo sabemos perfectamente, en el que las hermandades, sobre todo las más conservadoras, indujeron, convencieron para no poner los pasos en la calle. Y eso el ayuntamiento no lo veía nada bien, que no hubiese pasos en la calle, pero es que el ayuntamiento tampoco garantizaba la custodia por parte de la fuerza pública de las imágenes religiosas, porque la Segunda República se desligó el poder público. O sea, hay una serie de temas complejos, pero también otro tema complejo es que la mayoría de la gente obrera eran cofrades. Y muchos comunistas eran cofrades. Eso ocurre cuando eso está más que documentado. Cuando venían los miembros del Partido Comunista de la calle Feria, que estaban las sedes principales del comunismo en Sevilla, se quedaban a cuadros cuando venían en el mercado de la calle Feria, que estaba la Macarena al lado de Stalin o al lado de Lenin. O yo puedo enseñar fotos de Pierre Berger, de un francés que vino a Triana en la Segunda República, puedo enseñar a Lenin pintado en la iglesia de Santana, pintado, o la calle Fabier, abajo el gobierno de Lerroux, no era la CEDA, la Confederación de Derecha Autónoma. Viva el anarcosindicalismo. ¿Por qué? Porque Triana y la Macarena eran los barrios más efervescentes a nivel político, sobre todo de la izquierda, y Triana sobre todo había mucha presencia socialista, no tanto comunista, pero una gran presencia socialista y anarquista. ¿Y qué ocurre? Que la estrella no sale el Domingo de Ramos, no sale el Lunes Santo, ni salió el Martes Santo, porque no salió ninguna, ni el domingo, ni el lunes, ni el martes, ni el miércoles. Y lo sabemos porque está documentada, no porque yo lo cuente alegremente, que la estrella recibió una subvención por parte del ayuntamiento porque al ayuntamiento le interesaba que hubiese hermandades en la calle. La estrella en ese momento era una hermandad humilde, con la parte triana imaginado en los años 30, no hace falta que os diga imaginado, lo sabéis la mayoría. Un barrio muy humilde, donde la mayor parte de la gente que vivía era gente obrera, trabajadores de la alfarería, cargadores del puerto. Y la estrella, que mandaba humilde en ese momento, pone su paso en la calle el Jueves Santo del año 42. Tenemos la suerte enorme, que un francés precisamente, que estaba allí en la esquina de la Cava de los Gitanos, en Paje del Corro, se llevó una cámara y grabó la salida de la hermandad de la estrella, la salida, vamos a decir, extraordinaria del año 32. Esta es una foto magnífica, esto es el edificio de correo. Lo que veis al fondo es lo que a día de hoy es el edificio de correo, para que os ubiquéis. Y esta es la calle Paje del Corro, Cava de los Civiles, Cava de los Gitanos, calle San Jacinto no peatonal. ¿Nos ubicamos? ¿Y esto es correo? ¿Sí o no? Vale. Aquí a la derecha está la grande de la calle San Jacinto. Nos ubicamos, seguramente mejor. Y aquí, bueno, esto es Correos, ¿vale? Este edificio que veis, para que os ubiquéis. ¿Veis que está haciendo la revirada el Cristo de las Penas? Pues
Aquí veis una foto magnífica, eso es todo el año 32, del Cristo de las Penas saliendo de la iglesia de San Jacinto, del convento, ese año de la Segunda República. Esta es la Virgen de la Estrella saliendo triunfante de la iglesia de San Jacinto, porque la estrella salía de la iglesia de San Jacinto en ese momento, obviamente. Y aquí ya veis el orden de multitudes pasando por el puente de Triana. Pero os iba a enseñar un vídeo que os lo quiero enseñar. Perdóname un segundito. Estamos en la capilla de la Hermandad de la Virgen de la Estrella, en el corazón de Triana. El próximo domingo de Ramos, un santo de 1932. Estas imágenes son reales. Mira qué bonito. Esa que canta, os voy a decir quién es. La niña de la alfalfa, Rocío Vega Farfán. ¿Veis la que hay imagen del corro? Y tú ves en los pórticos de San Jacinto. Todavía queda un pórtico ahí, ¿sabes? La letra, de la saeta. Que el altosano llegaste sana y salva. ¿Verdad? Pues mirad, esa saeta y otra, que ahora os voy a decir cuál, se la cantó la niña de la alfalfa, Rocío Vega Farfán. Si vais a la alfalfa, donde está Casa Manolo, que bueno, ahora se sigue llamando Casa Manolo, pero nos ubicamos, ¿no? En la esquina hay una placa arriba que pone a Rocío Vega Farfán, la niña de la alfalfa, porque ahí vivió, vamos, lo que fue ese edificio originalmente, antes del que está. Esta mujer que era cantadora de flamenco y cantaba saeta una harta de vivo. Cantaba saeta para morirse de vivo. Y cuando la estrella cruzó hacia Sevilla, permitidme la diferenciación, cuando digo Triana y Sevilla, no digo que Triana no pertenezca a Sevilla ni Sevilla, pero me gusta hacer esa diferenciación para no liarnos. Cuando la estrella cruzó hacia la otra orilla, la estrella siguió triunfante y el Cristo de las Penas, pero cuando entró por la guerra oficial sabemos, y os podría poner documentos de bibliotecas que lo atestiguan, pero no, para no perder tiempo no lo voy a poner, que el primer atentado lo sufrió el Cristo en la calle Sirpes, donde le tiraron una especie como de perilla de cama desde un balcón, haciendo pasar como si pasara, haciendo creer como si fuese una bomba, que no era. Siguió el Cristo y la Virgen de la Estrella, cuando pasó por la plaza de San Francisco, esta mujer que estaba allí en los palcos, Rocío Vega Farfán, le cantó una saeta que ahora voy a decir, porque vamos a terminar con esa saeta, con esa letra, que ahora voy a decir lo que cantaban. Siguió triunfante y cuando hizo la revirada, justamente la puerta del nacimiento, la puerta de San Miguel, que es por donde entran las cofradías, cuando fue a entrar, un hombre que estaba en los jardines del Archivo de India, que llevaba una pistola, levantó el revólver y le pegó 2 tiros a la Virgen, sin impactar en la talla, afortunadamente. Atravesó el palio. Esos 2 disparos, esos 2 palos atravesaron el palio. La gente salió corriendo, hubo gente que salió corriendo detrás de él salió corriendo por la calle Miguel de Mañara, es decir, Plaza del Triunfo, bajó por Miguel de Mañara y justamente donde está el arquillo, ahí dice que lo trincaron la Guardia Civil, incluso disparó, se cayó y disparó a la Guardia Civil y lo encarcelaron. Ese hombre es este hombre que veis aquí. Se llama Emiliano González, era de Ciudad Real y vivía en San Juan de Alfarache. ¿Veis? Emiliano González detenido por disparar a la Virgen de la Estrella en 1932. Y la estrella volvió a su barrio, y por eso la llaman la Valiente. Y, para terminar, decir, ya entramos en el siglo XXI, tenemos la nueva capilla, tenemos el retablo cerámico que nos recuerda los orígenes de la hermandad, que este retablo está en la iglesia de los Paules, justamente donde estaba el convento de la Victoria, este retablo cerámico precioso, que bueno, financió gran parte de la Fundación Nueva Victoria, por ese vínculo marinero que nos recuerda el origen marinero de la vocación de la estrella, también, como bien ha comentado mi compañera Lola, la Stella Maris, la estrella del mar. Por eso los capitanes de la flota de India había varias vocaciones marineras en España y en Sevilla, la Virgen del Rosario, la Galeona en León, la Virgen del Buen Aire, que dio nombre a la ciudad de Buenos Aires, la Virgen del Buen Viaje en Triana también,
la Virgen de la Estrella, porque es la estrella, simboliza la estrella que va guiando a los pilotos en la noche en el océano, por eso es la estrella. Y también recordar el origen mínimo de la hermandad. Cuando veáis pasar el cortejo de la hermandad de los nazarenos, fijaos, porque si sois de la hermandad lo sabéis perfectamente, pero para los que no sean de la hermandad, que quizás no se han fijado, ese carita que nos recuerda a la Orden de San Francisco de Paula. Y esta mujer que veis aquí es Rocío Vega Farfán, la niña del alfalfa, que, y con esto vamos a terminar, agradeciendo antes a mis compañeras y a don Joaquín Sarabia por esta magnífica charla que yo he disfrutado enormemente, pues lo que decía la saeta de Rocío Vega Farfán, que cantó en la Plaza de San Francisco, es aquello de: se ha dicho en el Banco Azul, hablando del Congreso de los Diputados, ¿no? El Banco Azul hacía referencia al Congreso de Madrid, que España ya no es cristiana, y aunque sea republicana, aquí quien manda eres tú, estrella de la mañana. Muchísimas gracias a todos por esto. Muy rápidamente, que ya evidentemente es la hora del botellín y del montadito. Antes se me olvidó decir que está aquí presente la Junta de Gobierno de la Hermandad de la Estrella, encabezada por don Carlos, y quiero agradecerle su presencia aquí. Y para culminar, quiero decir que me siento plenamente orgulloso de haber contado con ellos tres, porque han hecho una charla espectacular. Y nada, espero que la hayáis disfrutado y nos vemos aquí en próximas ocasiones. Muchas gracias.